Nuestro protagonista fue contratado para convertirse en el tutor de magia de una chica adinerada, pero había un pequeño detalle: no era más que un mercenario plebeyo. El padre de la joven aceptó darle el puesto porque ningún instructor noble quería hacerse cargo de ella. Y es que Diela tenía una personalidad insoportable y la costumbre de golpear a cualquiera que estuviera cerca. A simple vista, aquella niña rubia parecía la definición exacta de una consentida problemática. Cuando Derek descubrió cómo era realmente su alumna, fue directamente a hablar con el padre de la chica. Quiero saber hasta dónde llegará mi autoridad sobre su hija. El padre de la muchacha, que además era el gran duque de aquella nación, le otorgó control absoluto. Incluso desde lejos se podían escuchar a los sirvientes lamentándose por culpa de Diela. La chica prácticamente convertía la mansión en una zona de desastre, rompiendo cosas y pateando al personal sin ningún remordimiento. Y claro, cuando apareció su nuevo instructor, tampoco se contuvo. La hija de uno de los hombres más poderosos del reino recibió a Derek arrojándole un balde lleno de agua sucia. Literalmente le lanzó basura encima. Gente, qué bienvenida tan elegante. Nadie jamás se había atrevido a castigarla únicamente porque era la hija del duque. Pero Derek, bueno, ese tipo venía con otro software instalado. Sin dudarlo ni un segundo, le soltó una bofetada en la cara. Después desenfundó su espada y dejó claro que no había llegado allí para educarla, sino como un plebeyo que disfrutaba acabar con nobles. La historia apenas empieza y ya se salió completamente de control. El chico era pobre y como además era joven, nadie esperaba absolutamente nada de él. Pero Derek era de esos personajes que nacen con energía de protagonista roto. Ahora bien, para entender cómo llegó a este punto, toca retroceder un poco. Nuestro protagonista creció en la ciudad de Elvestein, donde vivía un anciano que practicaba magia. Derek terminó siendo criado por aquel viejo, quien le enseñó muchísimas cosas sobre el poder mágico. Cada vez que veía al chico usar magia, el anciano repetía que ese poder pertenecía únicamente a los nobles. Después de un año, Derek ya había alcanzado el nivel de mago de una estrella, y como siempre, el anciano insistía en que el linaje lo era todo, y que Derek no necesitaba obsesionarse con convertirse en el más fuerte. Una noche, cuando Derek regresó al campamento, encontró al anciano muerto. Los guardias lo habían golpeado hasta matarlo después de intentar robar un libro de magia de 2 estrellas. Era algo extraño, alguien sin futuro intentando apoderarse de un grimorio. El tiempo siguió avanzando, y, 4 años después, encontró a una nueva maestra llamada Katia. Ella había sido instructora de una familia noble caída en desgracia, y además era una maga de 3 estrellas. Para entonces, el joven Derek ya trabajaba como mercenario, y, como ella también lo era, terminaron haciendo misiones juntos. El chico aprendió muchísimo a su lado, hasta que un día decidió darle un entrenamiento especial. Debido a su enorme talento y a las ambiciones que tenía, existía algo que necesitaba comprender. Siendo un plebeyo, alcanzar sus metas sería muchísimo más complicado, pero Derek ya era consciente de eso. En ese momento, ella le pidió que cerrara los ojos y sintiera cómo el maná se manifestaba, y él obedeció, concentrándose profundamente. Se esforzó al máximo. Entonces ella percibió la enorme cantidad de maná que existía dentro de él. Tal vez todo se debía a la vasta experiencia de combate que había adquirido como mercenario. La impresión fue tan grande que soltó un grito enorme. Todos en la taberna corrieron a ver qué había pasado, mientras ella seguía diciendo que aquello era imposible y sujetaba a Derek del brazo. No digas nada, Derek, solo sígueme. Los mercenarios intentaban descubrir de dónde había salido aquel ruido parecido a una explosión, pero Katia arrastró a nuestro protagonista lejos del lugar intentando pasar desapercibida. Incluso terminaron entrando en un callejón, donde ella le pidió que escuchara con mucha atención. Curioso, aunque respetuoso, él respondió que prestaría atención. Verás, Derek, como ya sabes, los nobles son extremadamente sensibles cuando se trata de sus privilegios, y la magia es lo más valioso para ellos. Es muy raro que un plebeyo alcance siquiera una estrella en magia, y aquellos que llegan a 3 estrellas son todavía más escasos. Solo quienes dedican toda su vida a la magia pueden alcanzar niveles superiores. Y el poder que acabas de utilizar fue un hechizo ilusorio de 2 estrellas. Debido al enorme potencial de Derek, ella comenzó a llevarlo consigo en sus misiones y le enseñó muchos más hechizos. De vez en cuando también le contaba historias sobre lo mezquina y egoísta que podía llegar a ser la clase alta. Y así pasó un año entero a su lado hasta que llegó el día en que Katia tuvo que marcharse. Una familia noble la había contratado como instructora privada, y era una oportunidad demasiado buena como para rechazarla. Realmente le dolía separarse de su alumno y compañero, así que ambos se despidieron. Aún así, antes de irse, le dejó un libro de magia de 2 estrellas como regalo de despedida. Derek no perdió tiempo y fue directamente al gremio de mercenarios para estudiarlo. En menos de un año ya había dominado todos los hechizos contenidos en aquel grimorio. Para ese momento, se había vuelto mucho más fuerte que la mayoría de los magos. Ya tenía 16 años y no pensaba quedarse estancado para siempre. Por eso decidió acercarse al maestro del gremio para pedir una misión más importante. El líder del gremio mencionó que había una solicitud proveniente de la familia del gran duque de Plain Odeira, un nombre que Derek conocía bastante bien por su reputación. Claramente emocionado, el maestro local comentó que ese trabajo podía traer una cantidad absurda de dinero. Escucha, Derek, si conseguimos un encargo de este nivel, estaremos nadando en oro. Está bien, jefe, solo dígame qué tengo que hacer. Haden explicó que únicamente necesitaban a un mercenario que cazara a algunos monstruos cerca del Gran Ducado, pero como sonaba demasiado fácil, Derek sospechó de inmediato. Incluso dijo que no aceptaría el trabajo y le pidió al jefe que buscara a otra persona. Derek tenía una regla muy clara: jamás aceptaba trabajos que le dieran mala espina. Aún así, el maestro del gremio siguió insistiendo en que Derek era el único mago disponible y que los clientes habían pedido específicamente a uno para la misión. Como no había nadie más capaz de encargarse del asunto, el jefe prácticamente le suplicó que aceptara. En ese instante, el hombre le lanzó una moneda y explicó que se trataba
trataba de una pieza de plata de Aidel, algo bastante valioso. Derek observó la moneda y entendió que rechazar aquello no sería nada sencillo. El dinero tiene un talento especial para convencer gente, y así fue como terminó conociendo a sus 3 clientes, un hombre, una mujer y una joven muchacha. El maestro del gremio presentó a Derek frente a ellos, aunque el anciano del bigote claramente no parecía impresionado. Incluso cuestionó si un chico tan joven realmente era capaz de manejar una misión relacionada con la caza de monstruos. Algo nervioso, Haden se apresuró a explicar que el muchacho ya tenía 16 años y era el mago más fuerte del gremio, aunque también era el único. Detalle importante. El anciano insistió en que un trabajo así no debía dejarse en manos de un niño. Sin embargo, la mujer intervino y comenzó a hablar con el viejo del bigote. Cuando ambos miraron a la chica, notaron la expresión seria en su rostro, y eso bastó para darle una oportunidad a Derek. Poco tiempo después, llegaron al Gran Ducado de Duplan, y sin demasiada dificultad, Derek eliminó a todos los monstruos. El chico era tan fuerte que prácticamente ni necesitaba usar magia. Solo utilizó un poco de magia eléctrica para demostrar que realmente podía lanzar hechizos. Pequeño flexeo mágico, nada fuera de lo normal. Después de eso, les comentó a los clientes que el trabajo de ese día ya estaba terminado. El anciano se negó a admitir que había estado equivocado, mientras la chica sonreía ligeramente, como si ya supiera que había elegido a la persona correcta. Más tarde, Derek regresó a la taberna. Una de sus compañeras lo acusó de convertirse en el perrito obediente de los nobles. Incluso se subió a una mesa para encararlo furiosa, aunque el jefe intervino diciendo que solo había aceptado una solicitud de trabajo. No era para tanto, y no existía razón para que se molestara, especialmente cuando los nuevos clientes pagaban tan bien. La chica preguntó cuánto dinero habían recibido, y el jefe levantó 5 dedos. Ella asumió que hablaba de 5 monedas de plata, pero el jefe negó con la cabeza. En realidad les habían pagado 5 monedas de oro, y el humor de la chica cambió de inmediato. Hasta preguntó si necesitaban una arquera para ir a cazar goblins. La moral desapareció más rápido que el lag cuando llega el wifi bueno. Más tarde, después de beber demasiado, ella le preguntó a Derek cómo había ido el trabajo. Él explicó que solo tuvo que matar unos cuantos goblins, y además comentó que había tenido razón. Esos 3 estaban mintiendo. Haden respondió que eso no importaba, pero Derek, siendo extremadamente observador, seguía insistiendo en que algo no encajaba. Incluso recordó el momento exacto en que la mujer entregó el pago. Entonces el jefe lo llamó aparte y le recordó que los mercenarios no debían investigar demasiado sobre los asuntos de sus clientes. Su única tarea era completar el encargo y recibir la recompensa. Haden tenía razón. Ese lugar funcionaba prácticamente como una jungla, y dentro de una jungla, lo único importante es sobrevivir. Al día siguiente volvió para continuar la misión y acabar con más monstruos. Mientras tanto, Haden seguía preguntándole al anciano dónde estaba el resto del dinero. Recibió 2 monedas adicionales y quedó satisfecho al instante. Incluso elogió al chico diciendo que había hecho un trabajo excelente. Sin embargo, el anciano del bigote tenía algo más que decir y comentó que, debido a lo mucho que valoraban las habilidades de Derek, querían hacerle otra petición. Nuestro protagonista sintió curiosidad por descubrir de qué se trataba. Para esta nueva tarea tendrían que dirigirse a la residencia del Gran Duque y estaban ofreciendo 15 monedas de oro. Incluso preguntaron si aceptaría la propuesta. Sin pensarlo ni un segundo, nuestro protagonista aceptó, y así fue como terminaron viajando hacia la residencia del Gran Duque. Al llegar, Haden quedó completamente impresionado por el enorme tamaño y el lujo de la mansión. En ese momento, el anciano anunció que se presentaría formalmente. Reveló que era el administrador principal de la residencia del Gran Duque y se disculpó por haber ocultado su verdadero cargo. Haden respondió que no había ningún problema. Luego la mujer se presentó como Katarina, la jefa de las sirvientas de la casa del Gran Duque. Al darse cuenta de que estaba tratando con personas de tan alto rango, el líder mercenario inmediatamente les mostró el debido respeto. Derek ya sospechaba que no eran gente común, aunque ni siquiera él esperaba que fueran tan importantes. En ese momento, la joven descendió del carruaje y todos sintieron curiosidad por conocer su posición dentro de la familia. Ella se quitó la capucha, dejando que su cabello se moviera libremente con el viento. Derek no pudo ocultar su curiosidad. Entonces se presentó como Selim de Plain y declaró que deseaba nombrar a Derek como el tutor de magia de su hermana menor, Diela. Y así pasaron cierto tiempo dentro de la mansión del Gran Duque. Dentro de la residencia, uno de los hijos irrumpió por la puerta, exigiendo que su padre viera lo que había hecho su hermana. El jefe de la familia le pidió a su hijo, Rig, que se comportara con más calma, pero Rig argumentó que Diela no tenía ni una pizca de dignidad, especialmente después de haber golpeado a una de las sirvientas. La pobre mujer permanecía allí llorando. Entonces el hijo mayor le dijo a Rig que bajara la voz cuando hablara frente a su padre. Sin embargo, más de 10 sirvientes ya habían abandonado la mansión solo durante el último mes debido a Diela, y él quería saber cuánto tiempo más pensaban soportar su comportamiento. En ese instante, el hermano mayor le gritó que guardara silencio e incluso le ordenó marcharse. El chico hizo una expresión amarga, dejando claro que no tenía una buena opinión de su hermana. Incluso llegó a decir que Diela no se parecía en nada a Elin, quien siempre había sido educada, y sugirió que lo mejor sería apartar a Diela de la familia. El padre respondió que esa no era una decisión que le correspondiera tomar a él. Aún así, Rig insistió en que debían enviarla a un monasterio, afirmando que estaba destruyendo el prestigio de la familia. En ese instante, el padre le sujetó la cabeza con fuerza y le estampó el rostro contra la mesa. Te dije que no volvieras a decir algo así. Con la sangre corriéndole por la nariz, Rig murmuró que tarde o temprano su padre tendría que elegir, mientras el duque lo observaba con una mirada fría y severa. Mientras tanto, Elin acompañaba a nuestro chico, Derek. Incluso le preguntó si había escuchado hablar de su hermana menor, y él respondió que había visto referencias sobre ella en registros genealógicos. Ah, comentó Elin, qué pena que su hermana todavía no hubiera sido presentada oficialmente ante la sociedad. En ese momento, las puertas se abrieron y Derek quedó frente a frente con los 2 hermanos de Elin. El mayor le dio la bienvenida a su hermana menor y comenzó
comentó que había estado fuera durante bastante tiempo. Con modales impecables, ella respondió que el viaje había sido agotador y saludó a su hermano cortésmente. Valerian soltó una risa incómoda y dijo que iría a ocuparse de su hermano menor. Mientras tanto, Derek observaba todo en silencio. Esos eran los dos hijos mayores del Gran Duque, y sabía perfectamente que ambos tenían una enorme influencia, además de notar a una sirvienta llorando cerca de ellos. No pudo evitar pensar que todo aquello estaba relacionado con Diela. Después de entrar al despacho del Gran Duque, el hombre preguntó cómo marchaban las cosas en la ciudad de Elfstein. Su hija respondió que la ciudad estaba estable, y mencionó que había traído a un tutor de magia para Diela. Pero cuando el duque miró al plebeyo que estaba frente a él, no pareció demasiado convencido. Entonces Selim se levantó y comentó que, si su padre estaba ocupado, podrían regresar en otro momento. Justo cuando estaban a punto de retirarse, el Gran Duque le pidió al muchacho que se quedara. Nuestro protagonista se dio la vuelta, mientras el duque seguía escribiendo una carta. Tu nombre es Derek, y tienes 16 años, ¿correcto? Sí, señor, así es. El hombre entonces preguntó si Derek era capaz de usar magia, y él respondió que únicamente podía lanzar hechizos de una estrella. Eso no funcionará conmigo, muchacho. La humildad no siempre puede disfrazarse de virtud. Sí, lo descubrieron en tiempo récord. El chico entendió al instante que su mentira había sido expuesta. Después de todo, estaba frente al Gran Duque de Plain, un mago de 5 estrellas. El muchacho se disculpó por haber mentido y reconoció su error. Sin embargo, por su apariencia, no parecía alguien particularmente poderoso. Entonces el chico admitió abiertamente que trabajaba como mercenario. Como nadie estaba dispuesto a enseñar a su hija menor, decidió darle a Derek la oportunidad de asumir el puesto de instructor. Incluso mencionó que la mantenían en un anexo separado de la mansión, porque causaba demasiados problemas. Entonces Derek preguntó si podía hacer una consulta, y el Gran Duque le dio permiso. De inmediato dejó claro que él no era más que un mercenario contratado para cumplir ese trabajo. También confirmó si Lady Diela realmente deseaba aprender magia para formar parte de la alta nobleza. Sí, así es, pero ¿por qué preguntas algo tan evidente? Eso se debía a que Derek tenía una petición sincera, y el Gran Duque adoptó una expresión seria al escucharlo. Mientras tanto, Diela lanzaba platos por todas partes. Era literalmente la peor pesadilla de los sirvientes de la mansión, quienes le tenían auténtico terror. La chica incluso amenazó a una sirvienta, diciéndole que si seguía llorando le daría una patada en la cara. Más tarde, el Gran Duque habló con su hija y le preguntó por qué había llevado a un plebeyo para encargarse de Diela. Con una expresión algo triste, Aselin explicó que los instructores de magia más prestigiosos habían rechazado enseñar a Diela, y dado que Derek era un mercenario extremadamente competente, pensó que tal vez él podría lograr guiar a su hermana menor. Incluso comentó que lo había puesto a prueba y había notado que tenía un corazón amable. Sin embargo, el Gran Duque de Plain argumentó que su hija era demasiado bondadosa y siempre intentaba ver lo mejor de las personas. Desde su perspectiva, Derek había crecido como un mago callejero y se convirtió en mercenario incluso antes de llegar a la adultez. Entonces le preguntó si realmente creía que alguien criado en semejantes circunstancias podía tener un buen corazón. Mientras tanto, Derek se dirigía hacia el anexo para conocer a Diela. Llegó frente a la puerta y llamó. Sin embargo, escuchó un ruido proveniente del interior, así que decidió abrir la puerta y saludar a la chica. Se presentó como Derek, su nuevo instructor de magia. Ella era Diela Catherine de Plain, la segunda hija de la familia Plain. Él dio unos pasos hacia adelante, y la chica le mostró una sonrisa siniestra antes de arrojarle agua sucia de repente. Derek permaneció completamente tranquilo. La rubia soltó una carcajada maliciosa y se burló de él preguntando, ¿qué es esta basura que tengo delante? Incluso lo llamó rata de alcantarilla y cuestionó cómo su padre había podido contratar a un mercenario como instructor. Arrastró una silla, se subió encima y luego le lanzó otro cubo lleno de agua asquerosa. Además dijo que aquello le quedaba perfecto, ya que no era más que una sucia rata de alcantarilla, y los insultos no paraban de llegar. Gente, ella siguió maldiciéndolo sin detenerse ni un momento. Sin embargo, él le devolvió una mirada fría y seria que le recorrió la espalda con escalofríos. Como respuesta, ella le ordenó que dejara de mirarla con tanta insolencia y le dio una patada en el pecho. Ese golpe lo lanzó directamente al suelo. Ella se quejó de que él era repugnante y dijo que tendría que cambiarse los zapatos por su culpa. Incluso se burló diciendo que ahora todo olía a orina debido al agua sucia y volvió a arrojarle más encima. Después de sentarse, ella declaró que la rata de alcantarilla finalmente había entendido cuál era su lugar y que jamás tendría permitido enseñarle magia. Mientras tanto, de regreso en la habitación del Gran Duque, él se sentía algo inquieto y recordó la petición que el chico había hecho antes. Según Derek, corregir el comportamiento de Lady Diela sería algo extremadamente complicado, por lo que había preguntado qué nivel de autoridad tendría sobre ella. El hombre comprendió que aquel muchacho sabía perfectamente en qué se estaba metiendo. Volviendo al presente, Derek de repente le dio una bofetada en el rostro a la chica. Ella había sido absurdamente irrespetuosa, y esa fue su manera de disciplinarla. La muchacha lo miró completamente aturdida y asustada. ¿Qué? ¿Acaba de abofetearme? Reacciona de una vez, niña. En ese instante, la escena cambió hacia un recuerdo de 3 años atrás. Mientras hablaba con su maestra, él le preguntó qué haría si tuviera un estudiante extremadamente terco. Apoyando la mano sobre su barbilla, Katia respondió que primero intentaría aceptarlo y comprender las razones detrás de su comportamiento. Sí, maestra, pero eso no sería demasiado idealista. Según Katia, la verdadera esencia de enseñar consistía en guiar a los alumnos hacia un camino mejor. Y si comprenderlos no funcionaba, entonces el
el siguiente paso era infundirles miedo. De vuelta en el presente, estaba claro que Diela realmente sentía temor. Él le dijo que debía tratar a los demás con respeto y consideración, dejando claro que no pensaba repetirlo. En ese momento, la chica se levantó y le devolvió la bofetada. Exigió saber cómo se atrevía a golpear a la hija del gran duque, pero nuestro chico le respondió con otra bofetada exactamente en el mismo lugar. Escucha bien, niña, no voy a repetir esto. Cuando trates con otras personas, mostrarás respeto. Pero ella simplemente soltó una risa afilada y burlona. Luego comenzó a gritar llamando a sus sirvientes. El administrador principal entró rápidamente y preguntó qué necesitaba Lady Diela. Después de escuchar lo ocurrido, el anciano del bigote cuestionó cómo ese chico se había atrevido a golpear a la hija del gran duque. Pero entonces Derek sacó tranquilamente un documento de su bolsillo. Era una autorización oficial firmada por el gran duque de Plain, otorgándole libertad total para utilizar cualquier método de enseñanza. El anciano ajustó rápidamente su monóculo y empezó a leer el documento cuidadosamente. Incluso Diela comenzó a sentirse incómoda por lo que estaba escrito allí. La escena luego cambia hacia más tarde esa misma noche. Rick sujetaba a su hermano mayor, quien claramente estaba furioso. En ese momento, abrió de golpe la puerta de la habitación de Derek. Nuestro protagonista estaba leyendo un libro con total tranquilidad. Valerian entró lleno de ira, exigiendo saber cómo un simple mercenario había osado abofetear a su hermana menor. Lo hice porque su padre me dio permiso. Rick volvió a sujetar a su hermano y señaló que había sido Aselin quien trajo a ese instructor en primer lugar. Sin embargo, Valerian seguía enfurecido y advirtió que si Derek cruzaba la línea, tendría que enfrentar las consecuencias. Rick insistió en que su hermana Diela necesitaba ser corregida para afrontar la realidad y hasta aseguró que su hermano mayor dejaría de interferir. Aún así, Valerian le dijo a Rick que lo siguiera y lo condujo hasta una habitación donde conservaban cuidadosamente una muñeca. Cuando abrió la puerta, le mostró aquellas muñecas a Derek. Explicó que la habitación en realidad no era suya, sino de su hermana cuando todavía vivía dentro de la mansión principal. Entre todos los objetos, lo que más llamó la atención de Derek fue una pintura. El hijo mayor explicó que a Diela le encantaba pintar, aunque nunca terminaba sus obras. Dejaba enormes espacios vacíos y solo coloreaba las partes que le gustaban. En ese momento, el hermano mayor se disculpó por su actitud grosera de antes y admitió que entendía que Derek actuaba por el bien de ella. Sé que te preocupas por tu hermana, pero ¿por qué me trajiste aquí? Con una expresión triste, él explicó que Diela no siempre había sido una persona tan cruel. La verdad era que había cambiado poco a poco con el tiempo. Mientras recogía algunos libros, el hermano mayor comentó que Diela antes era una niña amable y delicada, y le rogó a Derek que la salvara, porque de lo contrario terminarían enviándola a un monasterio. En ese instante, Derek le pidió que esperara y señaló unas notas escritas dentro de los libros, preguntando qué significaban. El hermano mayor, quien todavía no se había presentado formalmente, explicó que aquellos libros provenían de la escuela disciplinaria donde Diela había estudiado antes. Derek examinó cuidadosamente los libros y luego observó también las pinturas con atención. En ese momento, parecía que todas las piezas finalmente encajaban dentro de su cabeza. Devolviendo el libro, le dijo al hermano mayor que cuidaría correctamente de Diela y que la ayudaría a recuperarse. Mientras tanto, la chica dormía tranquilamente, viéndose casi inocente, y entonces Derek se acercó y le vació encima un cubo de agua helada, haciéndola gritar. Sí, cero dudas, cero remordimiento. Con un tono serio, dijo que era hora de despertarse. Molesta, Diela se quejó diciendo que todavía era plena madrugada, pero él inmediatamente la arrastró mientras ella le lanzaba todos los insultos posibles. Las sirvientas no hicieron nada mientras Diela gritaba pidiendo ayuda. Entonces él la llevó fuera del palacio y la arrojó dentro del bosque. Furiosa, ella exigió saber si acaso no tenía miedo de morir. Mientras seguía gritándole, él dijo que ella no entendía la verdadera razón de sus acciones. Con una expresión fría, reveló que no había llegado para enseñarle, sino para eliminarla. Ahora sí estaba genuinamente aterrorizada y preguntó si hablaba en serio. Sí, hablo completamente en serio. De hecho, no soy más que un plebeyo que desprecia a los nobles. Mientras se acercaba a ella, declaró que su objetivo era acabar con los nobles arrogantes y desenvainó su espada. Ella se negó a creerle e insistió en que su padre vendría a salvarla, pero él respondió que la mataría tan rápido que nadie alcanzaría a escuchar sus gritos. En ese instante, el miedo real finalmente se apoderó de ella. Después de matarte, desapareceré tan rápido que nadie sabrá jamás que estuve aquí. En ese momento, la chica rubia se levantó de golpe y salió corriendo. Sabía perfectamente que si él la atrapaba, realmente iba a morir. Él ya le había cortado la mejilla, y eso le dejó claro que no estaba bromeando. Como conocía muy bien el bosque por haber jugado allí durante su infancia, pensó que esconderse sería sencillo. Sin embargo, él ya estaba utilizando magia para perseguirla, y de repente lanzó una bola de fuego directamente hacia ella. Sí, el tipo activó el modo jefe final en segundos. ¿En serio me está atacando con magia? Aquella bola de fuego era un hechizo de 2 estrellas. Con una sonrisa en el rostro, liberó el ataque, y la chica entendió que quizás ese sería su final. Se lanzó al suelo de inmediato, y la esfera ardiente pasó rozando sobre ella antes de impactar contra un árbol y provocar una explosión gigantesca. Ella quedó completamente paralizada del miedo, mientras él soltaba una risa y comentaba lo desafortunado que era haber fallado. Pasaron varios minutos, y ella continuó corriendo desesperadamente. Al final, Diela tropezó y cayó al suelo. Sentía ganas de llorar, pero de repente una flecha salió disparada hacia ella, y logró notarla a tiempo para lanzarse hacia atrás. Su reacción fue tan rápida que Derek se acercó y la elogió, diciendo que tenía reflejos excelentes. Resultaba difícil creer que alguien con semejante capacidad física hubiera permanecido encerrada todo el día dentro de aquel anexo. Sin embargo, Diela no pensaba quedarse escuchando ese discurso, y volvió a escapar inmediatamente. Ella imaginó que si mantenía suficiente velocidad, tal vez lograría perderlo, pero cuando miró hacia atrás, vio al chico preparando otro hechizo. Entonces,
Justo cuando él se dio cuenta, la chica había desaparecido por completo. Sí, ese lugar era exactamente el mismo bosque que ella había pintado antes. Sin darse cuenta siquiera, había estado percibiendo el maná que fluía a través de aquel bosque. Eso por sí solo demostraba que poseía una sensibilidad mágica excepcional. Antes de que pudiera reaccionar, Diela apareció repentinamente sobre él, lista para aplastarle la cabeza con una roca, pero él desenvainó rápidamente su espada y partió la piedra en dos limpiamente. Ella jamás imaginó que un mago pudiera manejar una espada de esa manera. Incluso la felicitó, diciendo que en lugar de seguir huyendo, había decidido contraatacar, aunque ahora ya no le quedaba ningún lugar a donde escapar. Sujetando su espada firmemente, preguntó cuáles serían sus últimas palabras, pero en vez de derrumbarse, ella comenzó a reír. Declaró que jamás suplicaría por su vida y que solo una basura patética haría algo así. Él preguntó por qué insistía tanto con la palabra basura y se preguntó si estaba obsesionada con los linajes. Intentando contener las lágrimas, ella dijo que eso era lo único que le quedaba, porque si le quitaban su sangre noble, no quedaría absolutamente nada de ella. Eso se debía a que los nobles solo hablaban de magia, magia y más magia. Entonces comenzó a llorar, admitiendo que había intentado incontables veces utilizar magia, pero nunca había logrado hacerlo. Parecía que la sospecha de Derek desde el principio había sido totalmente correcta. La chica estaba profundamente frustrada porque todos sus hermanos podían usar magia, excepto ella. Todo lo que intentaba terminaba en un fracaso absoluto. Por eso, lo único a lo que podía aferrarse era a su linaje noble. Con una expresión llena de tristeza, repitió que sin eso no sería nadie. Pero Derek permaneció frío y empezó a concentrar energía en su espada. Preguntó si esas realmente serían sus últimas palabras mientras levantaba la hoja. Ella lo observó con las mejillas sonrojadas y los ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento, él se despidió y lanzó el golpe. Sin embargo, un bloque de hielo se rompió repentinamente, mientras ella permanecía allí esperando la muerte. Cuando las lágrimas cayeron por su rostro, se dio cuenta de que el hielo había detenido la espada. Cristales helados la rodeaban, y sin siquiera proponérselo, había lanzado un hechizo. Él incluso le dio las gracias, diciendo que acababa de lograr algo llamado magia. Entonces guardó su espada, y se disculpó por haber sido tan duro, explicando que era necesario. La pobre Diela estaba completamente confundida. Él explicó que lo que acababa de hacer no podía considerarse magia propiamente dicha, sino más bien una manifestación pura de maná, aunque aún así había sido impresionante. Ella intentó contener las lágrimas, pero al final terminó llorando desconsoladamente. La verdad era que Diela había actuado de esa forma como mecanismo de defensa. Después de un rato, él le explicó que ella pertenecía a la llamada escuela salvaje, aunque ella no tenía idea de lo que significaba eso. Entonces aclaró que había estado estudiando disciplinas que no encajaban con el flujo natural de su maná. Por esa razón jamás había podido aprender correctamente. La escuela salvaje seguía un método distinto y bastante poco convencional para enseñar. Ella preguntó cómo había sabido que pertenecía a esa escuela. Él respondió que fue gracias a sus pinturas. Todos creían que estaban incompletas, cuando en realidad ya estaban terminadas. Ella había estado percibiendo el maná dentro de las cosas, y por eso solo pintaba ciertas partes del paisaje. La chica entendió que Derek estaba describiendo exactamente lo que ella había experimentado, y después de curar su herida, él le preguntó si podía ponerse de pie. Ella respondió que sí, aunque ahora que había manifestado maná comprendía que todavía le quedaba un largo camino antes de usar magia real. En ese instante, lo llamó tímidamente y le dio las gracias. Pero como era de esperarse, él mantuvo su expresión seria y simplemente le dijo que siguiera caminando. Mientras regresaban, ella le preguntó si le habían gustado sus pinturas, mostrando un lado increíblemente dulce y amable, completamente distinto a cómo había actuado antes. A la mañana siguiente, se despertó temprano y comenzó a practicar magia inmediatamente. Solo conseguía producir una pequeña cantidad de maná frío en la mano, pero incluso eso bastaba para emocionarla. Después de intentarlo repetidas veces, notó que dejó de funcionar nuevamente. En ese momento abrió la puerta de su habitación, y la sirvienta se quedó congelada del miedo. Sobresaltada, la criada derramó accidentalmente un poco de agua sobre el vestido de Diela. Lo siento muchísimo, Lady Diela, por favor perdóneme. Diela hizo una expresión ligeramente molesta, y como la sirvienta ya estaba traumatizada por los castigos anteriores, cayó de rodillas suplicando perdón. Sin embargo, Diela simplemente le dice que la próxima vez tenga más cuidado. Espera, ¿no va a golpearla? Sí, ahora mismo todos en esa habitación están confundidos. Las otras sirvientas corren rápidamente para ayudar a la nueva criada y preguntan qué demonios ocurrió la noche anterior para que Diela cambiara tanto. Mientras tanto, Derek duerme tranquilamente hasta que alguien empieza a golpear su puerta, y cuando abre, ella aparece ahí llena de energía diciendo que quiere entrenar magia. En el momento en que menciona que logró manifestar maná, el hombre del bigote se queda completamente congelado de la impresión. Ella explica que se despertó muy temprano y hasta consiguió formar una pequeña cantidad de maná en la palma de su mano, aunque ahora simplemente ya no funciona. Sin embargo, Derek le cierra la puerta en la cara y le dice que vuelva más tarde porque todavía es demasiado temprano. Ella infla las mejillas, claramente molesta, aunque intenta esconder su frustración, pero la chica no logra contenerse y comienza a gritar diciendo que quiere entrenar cuanto antes. Derek, por otro lado, no podría estar menos interesado y simplemente vuelve a acostarse para seguir durmiendo. Un poco más tarde, la noticia empieza a extenderse por toda la mansión. Todos comienzan a murmurar que Lady Diela no rompió ni un solo plato esa mañana y que además ya había manifestado maná. Rick pasa casualmente por allí y escucha los rumores. Un momento, ¿su hermana manifestó maná? En ese instante, ellos se dirigen hacia su padre, quien estaba ocupado redactando documentos. Incluso el gran duque luce sorprendido, ya que Derek consiguió que la chica manifestara maná en apenas un día de entrenamiento. Manteniendo una expresión seria, declara que se trata de una noticia excelente, pero Rick interviene diciendo que no deberían emocionarse tan rápido. Mientras tanto, Valerian, el hijo mayor, se irrita y comenta que Rick siempre está dudando
dudando de su hermana. El padre permanece firme, mientras Rick insiste en que Diela ya ha causado suficientes problemas como para creerle tan fácilmente. Aún así, el gran duque continúa serio, porque sabe perfectamente que Derek no es un instructor común. Más tarde, en la habitación de Diela, ella permanece sentada haciendo pucheros. Derek le pregunta por qué tiene tan mal humor. Ella insiste en que no está haciendo berrinche ni está molesta. Simplemente está enojada. Ya basta. Ponerte de mal humor no te ayudará en nada. Ella vuelve a repetir que no está haciendo berrinche. Claro que sí. Hasta estás inflando las mejillas. Claramente irritada, responde de inmediato que no está haciendo pucheros. Dice que solo está molesta porque quería comenzar el entrenamiento más temprano. Pero el chico simplemente la mira con expresión juzgadora. Sí, esa mirada acaba de hacer más daño que una crítica en internet. Avergonzada, finalmente admite que tal vez sí estaba haciendo un poco de berrinche y pucheros. En ese momento, él acerca una silla y le explica que manifestar maná no significa que ya pueda utilizar hechizos mágicos. Por ahora, lo más importante es aprender a controlar correctamente su propio maná. Ella parece un poco desanimada y se queja diciendo que eso suena extremadamente aburrido. La chica incluso afirma que él se convirtió en un profesor aburrido y sin gracia. ¿Aburrido? ¿En serio? ¿Entonces quieres que actúe igual que anoche? E inmediatamente ella recuerda aquellos momentos. No, olvídalo, mejor no. Él le explica que la lección de hoy estará enfocada principalmente en practicar la manifestación de maná para que pueda dominar completamente su energía. La escuela salvaje no depende de una enseñanza estructurada, lo que la vuelve mucho más adecuada para el aprendizaje autónomo. En otras palabras, su tipo de maná es ideal para desarrollarse mediante el autoaprendizaje. Incluso le explica que la escuela salvaje es excelente para aprender por cuenta propia y progresar paso a paso. Al escuchar eso, ella siente curiosidad y pregunta tímidamente si eso significa que tiene mucho talento. Sí, tienes talento, pero ve con calma, porque no lanzarás magia de alto nivel en poco tiempo. Ella pregunta si eso quiere decir que es una genio, pero él responde que ser un genio y tener talento son cosas completamente distintas. Mientras tanto, Rick permanece afuera espiando el entrenamiento en secreto. Claramente está furioso, y se vuelve evidente que siente unos celos enormes hacia su hermana. La escena cambia al día siguiente, donde ella entra corriendo a la habitación de Derek mostrando orgullosamente que ahora puede manifestar maná en la palma de su mano. Al día siguiente, le dice a Rick que siente un extraño frío en las puntas de los dedos, y al siguiente día corre diciendo que siente algo raro en la muñeca mientras el maná fluye por su brazo. Luego, más tarde, persigue a Derek diciendo que puede sentir el maná moviéndose a través de sus pies. Incluso se molesta diciendo que le ordenó quedarse cerca del anexo para que siempre estuviera disponible para responder sus preguntas. Pero el chico responde tranquilamente que solo está leyendo un libro y le dice que deje de ser tan molesta. Aún así, ella toma la mano de su instructor y empieza a arrastrarlo mientras dice que ahora está logrando canalizar todavía más maná. Básicamente se convirtió en una adicta total a la magia. No les voy a mentir. Entrenaba literalmente todo el día, todos los días. Mientras tanto, su hermano mayor observaba todo lo que estaba ocurriendo. Incluso llama a Derek para hablar con él en privado. El hijo mayor pregunta cómo marcha el entrenamiento de su hermana menor. Derek responde que, si continúa avanzando a este ritmo, pronto será capaz de utilizar magia de una estrella. Pero entonces Valerian cambia de tema y menciona que su madre regresará de una reunión social dentro de unos días. Y sería bueno que Derek supiera que su madre no era precisamente una persona fácil de tratar, ya que le daba una enorme importancia a los linajes nobles. Derek ya había entendido eso perfectamente desde hace tiempo. Básicamente, eso significaba que su madre era extremadamente difícil de complacer, el tipo de mujer que jamás queda satisfecha. En ese momento, Derek se pone serio y dice que, como futuro líder de la familia Duplan, eso significa que debe recibir a ciertos miembros de la familia con los brazos abiertos. Él se había esforzado muchísimo para convertirse en una persona humilde y comprensiva. Por eso intentaba tratar a Derek de la mejor manera posible. Sin embargo, el protagonista admite que no entiende ni una sola palabra de lo que este tipo intenta decir. Sinceramente, parecía que el hombre estaba luchando contra su propia capacidad para explicarse. Así que finalmente lo suelta de golpe y confiesa que su mayor deseo es volver a jugar con Diela, pero que su hermanita ya no le presta atención. Hermano, eso dolió más de lo esperado. Explica que cuando Diela era pequeña, ambos pasaban el tiempo jugando juntos constantemente, pero mientras ella crecía, comenzó a ignorarlo cada vez más. El hermano mayor incluso empieza a llorar mientras pregunta qué necesita hacer para recuperar el cariño de Diela, sobre todo porque ahora ella sigue a Derek a todas partes, y él también quiere recibir ese tipo de atención. Incluso revela que aprendió a fabricar muñecas para regalárselas a su hermana menor, mostrando una hecha por él mismo. Sí, mejor no le entregues eso, campeón, parece poseída por un demonio. Al escuchar esas palabras, el chico apenas logra contener las lágrimas. Después de todo, lo único que deseaba era que su hermana pequeña volviera a apreciarlo. Y así transcurren algunos días hasta que la señora de la familia Duplan regresa finalmente a la mansión. Ella se siente satisfecha al enterarse de que encontraron un instructor adecuado para su querida hija. Se presenta como Mirella Duplan e incluso comenta que le gustaría enviar regalos a la familia noble de Derek. Pero Derek responde que no pertenece a ninguna casa noble. La mujer inmediatamente pregunta si escuchó bien y él lo confirma. Sí, lo oyó correctamente, porque él no era más que un plebeyo. Al escuchar eso, la mujer queda completamente impactada. Entonces la escena retrocede unos días atrás. Aselim baja del carruaje y agradece a Derek por todo lo que hizo por su hermana. Ella menciona que debe abandonar la mansión y regresar a Elfsting, pidiéndole a Derek que continúe cuidando bien de Diela. El chico responde que puede dejarlo en sus manos,
e incluso Jaden comenta que el muchacho traerá bastantes recursos al gremio de mercenarios. Antes de marcharse, le desea éxito en su trabajo, y luego ambos parten. En ese momento, Aselin se da cuenta repentinamente de que olvidó mencionar algo importante. Había olvidado avisarle que su madre regresaría dentro de unos días. Jaden pregunta por qué eso sería importante, y la chica explica que es porque su madre no es precisamente una persona sencilla de tratar. De vuelta al presente, Mirella está completamente furiosa. Ella se dirige directamente hacia su esposo y exige saber qué ocurrió, preguntando por qué contrataron a un plebeyo como maestro de Diela. El hombre pregunta si el viaje la dejó sorda, ya que está gritando de esa manera, y la mujer continúa haciendo escándalo, insistiendo en que su preciada hija no puede recibir enseñanzas de un instructor común. Pero según el Gran Duque, no lograron contratar a ningún tutor privado porque nadie quería encargarse de esa chica. Todos los instructores nobles ya habían renunciado, y la mujer exige igualmente que su esposo encuentre alguna solución. Según él, Derek fue recomendado personalmente por Aselin, y la madre se enfurece todavía más, preguntando qué estaba pensando su hija al traer a un hombre así a su hogar. Incluso propone contratar al hermano de su esposo, Felipe, diciendo que podría abandonar temporalmente el frente de guerra para entrenar a su hija menor. ¿Un segundo? ¿Quieres que mi hermano abandone sus obligaciones militares en plena guerra solo para venir hasta aquí y ocuparse de nuestra hija? La mujer continúa con su berrinche diciendo que incluso la alta sociedad de Elfstein terminaría burlándose de ellos. Después de todo, dentro de la nobleza, un tutor representa prácticamente la imagen de la familia, y los Duplan quedarían en ridículo con un instructor como ese. En ese momento aparece el hijo mayor y le pide a su madre que se calme. Después de 6 capítulos, por fin revelan el nombre del chico rubio, y resulta ser Valerian, y su madre simplemente le dice que no se meta. Pero Rick también da un paso adelante y asegura que tiene una solución adecuada. Todos giran hacia Rick preguntando qué es exactamente lo que propone. Él sabe perfectamente que Derek no posee el linaje apropiado para entrenar a su hermana menor. Sin embargo, todavía necesitan comprobar si realmente cuenta con las habilidades necesarias. Así que propone que, si logra derrotar a Derek en un duelo mágico, quedará demostrado que el chico no está calificado. No obstante, su padre afirma que Derek es un mago auténtico. Eso claramente frustra a Rick, porque básicamente su padre está insinuando que él perdería contra Derek. Entonces, padre, ¿qué le parecería que me enfrentara a Diela en un duelo? Ni siquiera Valerian puede creer que su hermano esté sugiriendo algo así. Si Derek realmente es un maestro tan excepcional, entonces Diela debería ser capaz de demostrar grandes resultados enfrentándose a él en un duelo mágico. Al escuchar eso, su padre deja escapar un profundo suspiro. Valerian sale inmediatamente detrás de su hermano menor. ¿En qué estás pensando? ¿Retar a tu propia hermana pequeña a un duelo? ¿Qué ocurre? ¿No confías en ella? ¿O piensas que Derek no es un buen profesor? Rick decía que no podían olvidar todas las cosas que Diela había hecho, pero Valerian insiste en que no guarda rencor hacia su hermana menor. No le guardo rencor únicamente porque compartimos la misma sangre. Incluso afirma que esa misma sangre podría terminar destruyendo a toda la familia, y que todos siguen ignorándolo simplemente porque ella es linda. Así que eso es lo que realmente piensas, Rick. Mientras se aleja, el chico afirma fríamente que deberían encerrarla en el anexo y dejarla pudrirse allí. Al escuchar eso, Valerian comprende que su hermano es mucho más peligroso de lo que imaginaba, y al comienzo de la historia realmente parecía que el rubio era el villano. Tremendo plot twist, la verdad. Más tarde, la chica se dirige hacia la habitación de su instructor. Él estaba estudiando cuando le preguntó qué era lo que quería de él. En ese momento, ella arroja un pergamino encima de su libro y le dice que, si pierde el duelo mágico, él será despedido. Derek lee el documento y comenta que será extremadamente difícil derrotar a Rick, ya que él es un mago de una estrella. La chica insiste en que él no está entendiendo la situación. Si ella pierde, quien se quedará sin trabajo será él. Pero según el protagonista, él es un mercenario, así que realmente no le importa demasiado. Simplemente podría conseguir otro empleo, especialmente porque la familia Duplan ya le había pagado bastante bien. La chica se pone visiblemente triste al darse cuenta de que tal vez no significa nada especial para él, y así pasa una semana entera. Finalmente, llega el día del gran duelo. El Gran Duque acude personalmente para observar el enfrentamiento, y Derek incluso se inclina respetuosamente ante él. Al ver al chico, el hombre pregunta por qué parece tan seguro de sí mismo. Incluso cuestiona si se trata de arrogancia imprudente o verdadera confianza, ya que parece convencido de que su alumna puede ganar. En ese momento, Rick entra en escena. Según él, esto no será un simple duelo mágico. Piensa usar todo su poder para aplastar a Diela. Planea hacer que ella se arrepienta profundamente de todo lo ocurrido en el pasado. Y justo entonces aparece nuestra querida chica rubia. No sé ustedes, pero esta chica ya se está robando el protagonismo. Retrocediendo un poco en el tiempo, ella estaba sentada tristemente preguntándole si de verdad no le molestaba abandonarla. Pero según Derek, ella pertenece a la escuela salvaje y podría seguir entrenando incluso sin él. Aunque entonces comienza a llorar diciendo que necesita su ayuda para ganar. Él le dice que posee mucho talento gracias a la sangre Duplan con la que nació. Y como ya había explicado antes, la escuela salvaje se basa más en el autoaprendizaje que en la enseñanza directa. Pero la chica rompe en llanto diciendo que no quiere perderlo bajo ninguna circunstancia. En ese momento, él comprende que ella ya se encariñó con él. Con una expresión triste, admite que sabe que no es la mejor estudiante, pero aún así quiere seguir aprendiendo magia junto a él sin importar qué ocurra. No quiere aprender sola ni recibir enseñanzas de otra persona. El chico se queda pensativo, y mientras acomoda su guante, comenta que no sabe demasiado sobre las normas de etiqueta en los duelos mágicos. Sin embargo, sí sabe perfectamente cómo ganar una pelea, porque él es un mercenario. Como Lady Diela no poseía maná al principio, todos la trataron como un fracaso y terminaron ignorándola. Eso provocó que levantara
barreras emocionales y dejara de confiar en los demás. Entonces él le pregunta si está dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganar, y ella, con lágrimas en los ojos, responde que sí mientras le pide ayuda, y así, ella entra al campo de batalla. Esta ya no era la misma Diela que él conoció antes, ahora parecía casi una verdadera maga, y además la discípula de Derek. Todo el mundo estaba ansioso por presenciar el combate entre los hermanos. El administrador principal actuaría como juez, y seguirían las reglas oficiales de duelo del salón de Elvestein. La primera persona que activara el círculo mágico protector sería declarada perdedora. El círculo protector del general Pelón es un objeto mágico capaz de proteger a alguien justo antes de recibir un golpe letal. Nocero incluso comenta que los nobles adoran gastar dinero en artículos lujosos como ese. Sin perder tiempo, Rick empieza inmediatamente a recitar un hechizo. Diella permanece alerta, especialmente porque la magia que él está utilizando parece bastante poderosa. Él se disculpa, pero asegura que está a punto de enviarla de vuelta al anexo y evitar que vuelva jamás a la mansión. Y así, lanza magia de viento. Afiladas cuchillas de aire se abalanzan contra ella, pero la chica se mantiene concentrada y logra esquivarlas saltando hacia la derecha. Él se enfurece y pregunta cómo se atreve a evitar su ataque. Entonces lanza otro hechizo similar. La cuchilla cambia de trayectoria en pleno aire, y cuando ella mira hacia atrás, comprende que podría impactarla directamente. Derek nota que su hermano está usando magia de una estrella, y, como ella no podrá esquivarla, decide bloquearla utilizando un escudo de hielo. Formó ese escudo con una velocidad impresionante. El chico se enfurece diciendo que eso ni siquiera era un hechizo clasificado, sino simplemente una manifestación pura de maná. Por amarte, creyendo que el combate sería sencillo, comienza a disparar múltiples hechizos de viento. Su objetivo era simple, aplastar completamente a su hermana. Detrás de aquella pared de hielo, ella mantiene una expresión totalmente seria. Unos días antes, mientras entrenaban, él le explicó que no podría pelear como una noble, sino que tendría que luchar como una mercenaria. Los duelos típicos entre nobles estaban llenos de honor y formalidades, pero para un mercenario, lo único importante era ganar. Ella grita diciendo que entiende eso perfectamente. De vuelta al presente, queda claro que ella no está allí para jugar. Mientras los hechizos de viento empiezan a acercarse, comienza a moverse lateralmente, esquivando poco a poco cada ataque que viene hacia ella. Entre los mercenarios, existen personas capaces de derrotar incluso a rivales más fuertes. Esas personas luchan, no participan en duelos. El chico dirige su hechizo hacia abajo, golpeando el suelo mientras coloca su mano sobre el terreno. Ella se recuerda a sí misma que debe aprovechar todo el campo de batalla a su favor. Justo entonces, otro hechizo se dirige directamente hacia su cabeza, pero consigue bloquearlo utilizando una manifestación pura de maná. Coramarte, sin embargo, su hielo todavía no es lo suficientemente resistente, aunque sí logra irritar visiblemente a Rick. En ese momento, ella se da cuenta de que él ya lanzó otro hechizo desde atrás, golpeándola con fuerza y levantando una enorme nube de humo. Derek permanece tranquilo, pero Mirella entra en pánico por su hija e incluso empieza a gritarle al instructor exigiendo que el combate termine de inmediato. Pero Lord Duplan le dice a su esposa que se siente, porque la batalla todavía no ha acabado. La mujer hace un escándalo insistiendo en que su hija recibió el impacto directamente. Sin embargo, el padre señala que el círculo protector del general Pelón aún no se ha activado. Él quiere ver cómo se desempeña su hija bajo presión. Incluso dirige una mirada hacia Derek, quien permanece completamente tranquilo. Duplan nota que el chico ni siquiera ha parpadeado, y le pregunta si todo esto formaba parte de su plan. Rick comienza a buscar a su hermana entre la nube de humo. Sabe perfectamente que el círculo mágico no se activó, lo que significa que ella no recibió el ataque directamente. Mientras intenta localizarla, se revela que ella está escondida debajo de las viejas tablas de madera del escenario. En ese instante, escucha un ruido proveniente desde abajo, y, antes de darse cuenta, varias estacas de hielo salen disparadas hacia arriba. Él consigue esquivarlas saltando hacia atrás, claramente irritado, acusándola de usar trucos sucios. Atacar desde debajo de la plataforma no significa que haya abandonado los límites del campo de batalla. El juez incluso confirma que ella no rompió ninguna regla, así que sí, esas tácticas sucias están permitidas. Justo entonces, él nota que la madera bajo sus pies comienza a romperse. Salta hacia atrás otra vez para evitar ser alcanzado, y así Diela empieza a atacar múltiples puntos estratégicos. Sorprendentemente, ahora es el hermano mayor quien está siendo presionado. Por un instante, parece que no tiene escapatoria, pero al asomarse por una abertura, logra ver a la chica escondida debajo. Y sí, definitivamente esa mirada no transmite buenas intenciones. Sí, ahora mismo parece un jefe secreto de videojuego. Él comenta que siente haber visto esos ojos antes, completamente furiosos. Entonces recuerda que esa misma mirada estaba en el rostro de Derek cuando su hermano mayor lo sujetó del cuello. Eso solo puede significar una cosa. Ella está aprendiendo demasiado bien de ese joven maestro. Con la ira creciendo dentro de él, aprieta el puño y se quita la capa. Ahora sí va a pelear seriamente contra su hermana menor. Todos observan llenos de tensión, preguntándose quién terminará llevándose la victoria. Mirella incluso comienza a gritarle a Rick que no sea tan duro con su hermana pequeña, pero Duplan le dice que permanezca en silencio, ya que ninguna regla ha sido rota, aunque hay otra cosa que está captando su atención. Mientras tanto, allá abajo, la chica empieza a ponerse nerviosa intentando averiguar dónde está su hermano, así que comienza a concentrarse intensamente. Cuando Diela se enfoca de verdad, puede ver el flujo del maná, y parece que Rick ya comenzó a darse cuenta de ello. Todos sus ataques no dependían únicamente de la vista, incluso cuando golpeaba con precisión desde debajo del escenario. Eso solo significa una cosa: necesita mantenerse alejado de ella. Ella nota que el flujo de maná de su hermano desapareció repentinamente, y comenta que, aunque no pueda percibirlo, al menos podrá escuchar el canto mágico cuando lance un hechizo. El juez le pregunta a Rick qué está intentando hacer exactamente, y entonces se revela que el chico subió hasta el estandarte de la familia. Como está a mayor distancia, puede evitar que ella detecte su flujo de maná.
maná, aunque al mismo tiempo eso le impide recitar correctamente hechizos complejos. Por eso decide utilizar una magia más simple para intentar destruir el viejo suelo de madera. Termina rompiendo el asta de la bandera, y la enorme estructura cae violentamente sobre la plataforma causando destrucción por todas partes. Mirela comienza a preocuparse muchísimo por su hija, que sigue debajo de todo eso. Cuando el chico aterriza, examina el lugar buscando a su hermana, y pronto la ve corriendo hacia el lado izquierdo. Rápidamente prepara un hechizo apuntando directamente hacia ella, y justo en el instante en que lo dispara, la chica mira hacia un lado. Esa era su oportunidad perfecta para bloquear el ataque. Sin embargo, falla y no logra crear una pared de hielo a tiempo. Mientras tanto, el proyectil avanza directamente hacia ella a toda velocidad. Desesperada, Diela se ve obligada a agacharse. Empieza a rodear a su hermano, y él se muestra claramente confundido. Se pregunta qué demonios está planeando ella. Antes siquiera de poder pensar demasiado, la chica le conecta una patada directa en el estómago. Oh, sí, eso le cayó totalmente fuera del guión. Mientras cae al suelo, él se queja diciendo que ese movimiento fue sucio, pero ella inmediatamente toma un puñado de arena y se lo lanza directo a la cara. La arena impacta directamente en sus ojos. Eso se convierte en la oportunidad perfecta para saltar sobre los escombros. El chico supone que su hermana ya se quedó sin maná y que ahora actúa por pura desesperación. Para él, esta pelea demostraría que es superior y que merece recibir más atención de su padre. Por eso decide enfrentarla usando absolutamente todo su poder. Poco a poco, comienza a salir de entre los escombros. Ella sostiene su cabeza debido a la herida, y vemos gotas de sangre cayendo al suelo. Derek le había dicho una vez que imaginara la magia como si estuviera pintando con un pincel. El maná sería la pintura, y el hechizo sería el pincel que utiliza. Incluso se lo demostró, moviendo la mano en el aire y dibujando formas con maná mientras le decía que imaginara eso como la magia misma. Cuando entendió esa explicación, la chica quedó completamente fascinada. Ahora finalmente todo tenía sentido para ella. De regreso al presente, cierra los ojos para concentrarse. Continúa repitiéndose mentalmente que el maná es la pintura y el hechizo es el pincel. Y así, la energía comienza a fluir a través de su mano. Puede sentir un torbellino de maná recorriendo todo su cuerpo. Con una expresión seria, se prepara para lanzar un hechizo real. Entonces desata una lanza de hielo. El juez queda visiblemente impactado. Mirela incluso exclama que su hija está usando un hechizo de una estrella. Rick se pone serio al darse cuenta de que ese ataque realmente podría derrotarlo. En ese momento, ella se prepara para asestar el golpe final, pero el chico tampoco se queda atrás y comienza a lanzar magia también, formando múltiples lanzas. Su intención es golpear varios puntos vitales y asegurar la victoria. La chica libera su ataque, y él responde disparando incontables proyectiles. Ambos hechizos chocan entre sí, y en el impacto se produce una explosión gigantesca. La madre entra en pánico y grita desesperadamente el nombre de Diela. En ese momento, un círculo mágico proveniente de un collar se activa para proteger a uno de ellos. Rick respira agitadamente, y Diela también está completamente exhausta. Y justo ahí, Derek comprende quién es el verdadero ganador. La escena retrocede aproximadamente un año en el pasado. El administrador principal le comunica al Gran Duque que la familia Birmingham ha enviado una carta. Mío mensaje estaba relacionado con cierto incidente. En ese instante, él pasa frente a la habitación de su hija. La joven se veía completamente abatida, mientras su padre la observaba en silencio. De vuelta en el presente, queda claro que la pequeña Diela ha sido derrotada. El collar que llevaba activó una barrera mágica que la protegió del impacto directo de aquellos ataques. Ella todavía no lograba entender del todo lo que había ocurrido, especialmente porque ningún proyectil había alcanzado a Rick. Rick siente un poco de decepción, ya que realmente creyó que ella podría ganar. Y cuando comprende que perderá a Derek como instructor, la pobre chica rompe en llanto. Llora con tanta fuerza que sus sollozos resuenan por toda la arena. Mirela le pregunta a su esposo por qué la niña está llorando, y hasta comenta que una dama distinguida no debería pelear usando trucos tan bajos. Luego sigue culpando al maestro de la chica, afirmando que aprendió todas esas tácticas de él. En un recuerdo del pasado, alguien se presenta como Raymond Oswald Duplan y asegura que es un honor servir bajo sus órdenes, su majestad. Mientras acomoda su armadura, otro hombre con una capa roja comenta que ha escuchado muchas historias sobre su padre, y el muchacho le agradece. De regreso al presente, él observa a su hija y se da cuenta de que realmente ha cambiado. Mientras tanto, las sirvientas llaman desesperadamente a la chica rubia, todavía destrozada emocionalmente. Ella las ignora mientras le preguntan si sus heridas le duelen mucho. Una de las mujeres intenta llevarla con el equipo médico, pero la chica aparta la mano de la criada de un golpe y camina hacia su hermano. El chico se siente algo incómodo. Incluso le dice que hizo un gran trabajo cuando ella lo saluda. Entonces la joven se da vuelta y las sirvientas insisten en que necesita tratar sus heridas de inmediato. Pero la chica estaba completamente destrozada. Gente, nivel drama final de temporada. Avanza lentamente hacia su maestro. Derek le dice que lo hizo increíblemente bien. Sin embargo, la chica ya no puede contener las lágrimas y, aferrándose a su vestido, dice que perdió e incluso le pide perdón a Derek porque no quiere separarse de él. El muchacho adopta una expresión seria antes de ponerse de pie. Apoyando una mano sobre su hombro, le dice que no pasa nada y que su trabajo no le importa. Ella debe enfrentar esa frustración y convertirla en fuerza para hacerse más poderosa. Aún así, el dolor que sentía era enorme, ya que se había encariñado muchísimo con Derek. En ese momento, aparece una sirvienta llamando a su señorita, y justo detrás llega la madre de la niña, llamando a Diela. Arrodillándose frente a ella, la mujer dice que su hija debe estar pasando por algo muy duro. Mientras la abraza, insiste en que debe recibir tratamiento para sus heridas inmediatamente. Con el rostro completamente sucio, la niña asegura que está bien para tranquilizar a su madre, y así termina marchándose junto a las sirvientas. Mirela seca sus lágrimas y nota que Derek se está alejando.
Sin perder tiempo, va tras él. Ella lo llama y él se da la vuelta. En ese instante, comienza a gritarle, preguntándole qué demonios creía que hacía enseñándole tácticas tan miserables, y acto seguido le da una bofetada. Luego continúa diciendo que esas técnicas solo mancharían el honor de su hija, quien es una noble refinada, y vuelve a golpearlo. Gritando a todo pulmón, lo llama basura y afirma que jamás pertenecerán al mismo mundo, además de asegurar que nunca volverá a ver a su hija. Mientras esa mujer insoportable humilla al protagonista, su esposo se acerca y de repente le da una bofetada en la cara. Incluso le dice que no tiene idea de lo que está diciendo. La mujer queda indignada e insiste en que jamás deberían aceptar a un plebeyo como instructor de su hija. Sí, él es un plebeyo, pero también es el maestro de nuestra hija. ¿Qué clase de padres tratan así al maestro de su propia hija? Después de eso, le pide disculpas a Derek en nombre de su esposa. Y nuestro protagonista, todavía con las mejillas rojas, permanece en silencio. Duplan le dice al chico que lo siga, pues quiere hablar algo con él en privado. Y así, ambos se marchan, dejando atrás a esa mujer problemática. Aún así, ella sigue pensando que toda la situación es absurda. Mientras tanto, el padre de la chica se prepara para redactar un documento y comenta que recompensará a Derek, incluso otorgándole el rango más alto permitido para un plebeyo. En ese momento, le pregunta al muchacho si le gustaría aprender un hechizo de 3 estrellas. Eso despierta sospechas de inmediato. Él sabe perfectamente que el Gran Duque, un mago de 5 estrellas, es extremadamente inteligente. Aún así, esta es una oportunidad que simplemente no puede dejar pasar. Por eso responde que sí, que le gustaría aprender magia de 3 estrellas. El hombre explica que solo está haciendo esa oferta porque el chico enseñó magia a su hija incluso creyendo que sería despedido. Derek comenta que, de ahora en adelante, Lady Diela perfectamente podría seguir aprendiendo por cuenta propia, ya que pertenece a la escuela salvaje. Pero Duplan responde que su hija no necesita únicamente un instructor, sino un verdadero maestro. Como el chico tiene ambiciones, ni siquiera puede darse el lujo de soñar libremente, porque es un plebeyo y sabe que muchos nobles se sentirían ofendidos si alguien como él dominara magia de alto nivel. Debido a que el muchacho aspira a convertirse en un mago de 5 estrellas y no piensa detenerse en 3, entiende que le esperan muchos obstáculos en el futuro. Por esa razón, no puede quedarse demasiado tiempo en esa mansión, e incluso el hombre le pregunta si está preparado para partir. El chico responde que sí, que está listo para irse inmediatamente, pero el padre de ella dice que todavía necesita que continúe enseñándole a su hija durante un tiempo más. Por eso le está ofreciendo un hechizo de 3 estrellas a cambio. Y así, Derek acepta el trato. Sale de la habitación del Gran Duque y se dirige directamente hacia la biblioteca. Una vez allí, obtiene acceso a innumerables libros que contienen hechizos de 3 estrellas. Empieza a revisarlos uno por uno, pero algo llama poderosamente su atención. Muchísimas personas pasan años enteros intentando aprender siquiera magia de una estrella, y ahora él tiene la oportunidad de estudiar incontables grimorios. Mientras lee, incluso comenta que su amiga mercenaria rubia seguramente moriría de envidia si viera esto. Y vemos como la chica, Apelín, de repente siente que le arde la oreja, como si alguien estuviera hablando de ella. Pasan algunos días, y la pequeña Diela ya se ha recuperado por completo. La niña está feliz porque logró convertirse en una maga de una estrella. Se acerca a él y le pregunta si acaso no está contento con su logro, y el tipo responde que tampoco es algo tan impresionante. El profesor no regala cumplidos ni en oferta. Rascándose la cabeza, la chica comenta que es realmente difícil satisfacer a su maestro. Él incluso le recuerda que antes estaba llorando porque pensaba que lo despedirían, y al final nunca ocurrió. Sintiendo vergüenza, la chica insiste en que jamás estuvo llorando. Haciendo un pequeño puchero, Diela dice que su padre debió avisarle antes que no despediría a su maestro. De cualquier forma, él comenta que ya deberían dejar eso atrás y comenzar inmediatamente con la siguiente lección. La chica se ilumina de emoción al preguntar qué aprenderá ahora. Como apenas había despertado su maná recientemente y ya dominaba hechizos de una estrella, eso demostraba que tenía muchísimo talento. Y lo más interesante, chicos, es que podía lanzar hechizos sin necesidad de recitar encantamientos. La chica se emociona todavía más y pregunta si eso significa que realmente es talentosa. Derek le dice que retomarán el entrenamiento al día siguiente y volverán a enfocarse en la manifestación de maná, pero ella insiste en que quiere continuar practicando magia de una estrella. Según él, lo más importante es dominar correctamente las bases. Ella se desanima un poco y comenta que pensaba que de ahora en adelante solo entrenaría hechizos de una estrella, poniendo una expresión adorable. Le pregunta cuándo aprenderá magia nueva mientras lo mira suplicante. Derek la observa seriamente y Diela le pregunta por qué la está mirando de esa manera. Según él, le sorprende que ahora sí escuche lo que le dice. Sonrojándose, ella asegura que siempre ha respetado todo lo que él decía, pero el chico responde que eso no es del todo cierto, porque cuando llegó por primera vez a la mansión, ella le arrojó agua sucia encima, y no fue solo una vez, chicos, pasó 2 veces. La pequeña estaba en modo voz final. Él simplemente dice, Derek. Apartando la mirada con timidez, ella pregunta si todavía recuerda eso, y rápidamente intenta cambiar de tema, diciendo que está muy emocionada por practicar manifestación de maná. Él sonríe al pensar que se ha convertido en una joven amable y educada. La escena cambia a la noche siguiente. La chica rubia está agotada por el entrenamiento, y él comenta que parece que pronto estará muy ocupada, mientras ella se pone de pie. La chica pregunta si él también escuchó la noticia, porque a partir de la próxima semana comenzará clases de etiqueta. Incluso comenta que aprender magia de una estrella es mucho más sencillo que comportarse como una dama refinada. Etiqueta básica, modales nobles, idiomas extranjeros, geografía, historia, botánica y lecciones de piano. Todo eso le parecía exageradamente difícil, pero Derek le dice que necesita aprender cada una de esas cosas, porque ella es la flor de la familia Duplan. Sin embargo, según la chica, lo único que realmente quiere es aprender magia. Él le cuenta a Diela que obtuvo una posición todavía más alta dentro de la mansión, y ella se alegra de que su padre lo valore tanto. Y a diferencia de su padre, la
madre de la niña lo odiaba por completo. Incluso piensa que Mirela hará todo lo posible para conseguir que lo despidan, y la chica asegura que encontrará la forma de evitarlo. Ella sabe que todo se debe al duelo, ya que el protagonista le enseñó esos supuestos trucos sucios, y cuando menciona eso, a Derek se le ocurre una idea brillante. Simplemente deben demostrar que Mirela está equivocada enseñando que Diela puede ser una dama elegante y refinada. Ella se sorprende al darse cuenta de que eso realmente tiene sentido, y así transcurren algunos días. Mirela camina en dirección a la habitación de su hija. Está preocupada, ya que considera al protagonista una especie de mercenario peligroso. En su mente, él ha estado enseñándole todo tipo de malas costumbres a su hija. Su mayor temor es que la niña termine convirtiéndose en una mercenaria igual que él. Rascándose la cabeza, comenta que no puede dejar de pensar en eso ni por un segundo. Su intención es hablar con su hija y convencerla de dejar de entrenar con ese nuevo maestro. Pero cuando abre la puerta, escucha la voz suave y delicada de su hija. Aquella voz era tan dulce y elegante que parecía una rosa floreciendo. Eso provoca que los ojos de Mirela se llenen de lágrimas, pero entonces comprende que esa realmente es su hija. Ahora Diela es amable, refinada y extremadamente educada, completamente distinta a como era antes. Un momento, ¿esta es realmente mi hija menor? ¿Tan bien comportada? Ella explica que no pudo salir de su habitación durante los últimos días porque necesitaba recuperarse de sus heridas, pero ahora finalmente puede hablar con su madre. También revela que comenzó sus clases de piano, dejando a su madre totalmente sorprendida. La chica ha cambiado tanto que prácticamente parece brillar como oro puro. Espera, Diela, si tus clases de etiqueta ni siquiera han comenzado todavía, entonces ¿por qué actúas tan refinada? Ella responde que todo es gracias al instructor que su hermana Aselin consiguió para ella. ¿Así que aprendió todo eso de ese maestro? Luego se despide educadamente de su madre, explicando que debe asistir a sus lecciones de piano. Mientras pasa junto a una criada, la sirvienta deja caer algo al suelo por accidente. En ese instante, Diela le pregunta suavemente si se lastimó, y hasta le aconseja que no trabaje demasiado, haciendo que la mujer tiemble del susto. Todos quedan impactados, porque la chica rubia cambió drásticamente en tan poco tiempo. La escena cambia al distrito noble de Elbstein. Varias jóvenes adineradas se encuentran reunidas en una fiesta de té mientras hablan sobre otras familias nobles. Aselin, siendo bastante amable, se muestra sorprendida por todos los chismes que las demás chicas están compartiendo. Ellas mencionan que dentro de algunos meses se celebrará un evento extremadamente importante en el Salón Rosetta. Aquella chica pelirroja pertenecía a la familia Birmingham, y su nombre era Helene. Aselin le agradece a su amiga Helene por preocuparse, ya que todos sabían que la familia Duplan había tenido enormes dificultades para encontrar un tutor para su hermana menor. Mientras tanto, Helene pregunta si Aselin realmente salió personalmente a buscar un maestro para su hermanita, e incluso se pregunta si el hombre será algún instructor legendario. La segunda hija de la familia Beltus, llamada Denise, le pregunta a Aselin si de verdad consiguió un buen profesor. La noticia comienza a extenderse por toda la mansión. Con una enorme sonrisa llena de orgullo, Aselin declara que su hermana menor ahora puede utilizar magia de una estrella, y además de eso, se ha vuelto tranquila y amable. Denise comienza a pensar que la familia Duplan debió haber estado ocultando a Diela todo este tiempo, y que recién ahora lograron corregirla. Entonces Aselin menciona que el maestro que encontró para su hermana no es un noble, y hasta revela que es un mercenario, haciendo que sus dos amigas cuestionen inmediatamente el carácter del chico. Resulta extraño que hayan contratado a un plebeyo, pero pensándolo bien, hasta mi chef principal dejó de trabajar para la familia Duplan por culpa de esa niña tan maleducada. Ella incluso recuerda al hombre emocionarse mientras decía que Lady Helen era increíblemente amable, así que realmente debió haber sido muy complicado encontrar un tutor para una chica tan problemática. Mientras bebe un poco de té, sonríe y le pregunta a Lady Aselin cómo se llama el maestro de su hermana. Quiere saber más sobre él, ya que debe tratarse de alguien bastante extraordinario. Aselin responde que el nombre del chico es Derek, y recuerden bien ese nombre, porque más adelante va a ser importante. Al día siguiente, mientras conversa con su madre, la chica no deja de repetir todas las cosas que Derek le enseñó, pero su madre insiste en que no fue Derek quien le enseñó eso, sino que ella aprendió todo por sí sola. La niña lo niega rotundamente, diciendo que no aprendió nada sola. Fue Derek quien le enseñó todo de forma tan educada, e incluso deja escapar una pequeña risita adorable mientras dice que le gusta mucho su maestro. Su madre se irrita, aunque intenta ocultarlo, y cuando se retira, está furiosa, diciendo que esa niña no deja de mencionar el nombre de Derek. A estas alturas, ya ni siquiera sabe qué hacer para cambiar la manera de pensar de su hija. Cuando le pregunta al personal de la mansión, todos únicamente tienen cosas positivas para decir sobre Diela. Todos aseguran que ella cambió por completo durante las últimas semanas. El administrador principal incluso afirma que Lady Diela se está convirtiendo en una chica muy dulce y gentil, y la situación le resulta extraña, porque Mirela está llena de rabia al saber que todo esto ocurrió gracias a ese maestro plebeyo que contrataron. Mientras tanto, nuestro protagonista continúa entrenando, leyendo aquel grimorio mientras el sudor le empapa todo el cuerpo. Está intentando controlar el maná dentro de su cuerpo para ejecutar un hechizo de 3 estrellas, pero le está resultando extremadamente complicado, hasta el punto de terminar desplomándose en el suelo, completamente cubierto de sudor. De repente escucha a alguien llamándolo por su nombre. Cuando se da vuelta, descubre que es Rick, disculpándose por haber interrumpido su entrenamiento. Derek responde que no hay problema, y luego pregunta qué lo trajo hasta allí. Rick comenta que vino para hablar sobre Diela, pero antes de eso, pregunta qué es ese libro de 3 estrellas que Derek tiene en las manos. Derek explica que fue prestado por el propio padre de Rick, dejando al chico totalmente sorprendido, pero admite que un hechizo de 3 estrellas todavía está por encima de su nivel actual. Aún así,
así, recuerda las palabras de Duplan sobre aspirar a volverse más fuerte. Pero para que nuestro protagonista llegue a convertirse en un mago de 5 estrellas, va a tener que farmear experiencia como loco. Esto no es pay to win. Rick sigue completamente impactado de que su propio padre le prestara un libro así. Nuestro héroe corta el tema rápidamente y pregunta qué era lo que Rick realmente quería hablar. El chico empieza a tartamudear, diciendo que es algo complicado, pero quiere saber qué clase de cosas le gustan a su hermanita. Oh no, ya empezó otra vez. Con las mejillas ligeramente sonrojadas, pregunta si a ella le gustaría que él le hiciera una muñeca. Y recordando aquella muñeca que hizo el hermano mayor, nuestro protagonista responde inmediatamente que definitivamente no. A Diela no le gustaría para nada. Ah, ya imaginaba que no le gustaría. Entonces, ¿qué tipo de regalo podría gustarle? El muchacho se pone de pie de manera incómoda, y ambos empiezan a caminar juntos de regreso hacia la mansión. Rick le agradece a Derek por ayudar a su hermana menor. Incluso comenta que el ambiente dentro de la mansión se volvió mucho más tranquilo y que empezó a llevarse mejor con su hermano Valerian. El chico continúa diciendo que su padre está muy agradecido con Derek, aunque no sea alguien que exprese fácilmente sus sentimientos. Parece que llevar a Derek a la mansión terminó ayudando a todos, incluso al propio Rick. Sigue hablando durante bastante rato, pero en el fondo queda claro que sentía celos de su hermana, porque su padre le prestaba mucha atención. Y por lo que parece la 20ª vez, vuelve a agradecerle a Derek diciendo que trajo tranquilidad a la mansión. Mientras tanto, nuestro protagonista claramente no tiene idea de cómo reaccionar ante semejante nivel de elogios. Cambiando de tema, Ray comenta que la magia de Diela parecía más una pintura, y obviamente eso toma a Derek por sorpresa, ya que el chico logró darse cuenta de eso durante una pelea tan corta. Así que termina elogiando a Ray, diciendo que está completamente en lo correcto, e incluso añade que Lady Diela utiliza el método de manipulación de maná de la escuela salvaje. Cada persona controla el maná a su manera, y el estilo de Diela se asemeja a pinceladas sobre un lienzo. Incluso admite que, si continuara siendo su maestro durante demasiado tiempo, podría terminar limitando su crecimiento. Mientras ambos se separan, Ray comenta que entiende perfectamente el potencial que posee su hermana, y así pasan 2 meses. La chica recibe unas flores y se pregunta por qué le dieron un regalo así. Toma una de ellas y la huele, mientras su sirvienta le sugiere que la coloque en su cabello. Ella ya se había acostumbrado a utilizar hechizos de primera estrella, e incluso se había vuelto mucho más cercana a sus sirvientas. Todos esos cambios que ocurrieron durante los últimos meses fueron gracias a la guía de su maestro. La sirvienta le pregunta por qué parece tan feliz hoy, y con una sonrisa todavía más radiante, ella acomoda cuidadosamente las flores en su cabello. Sin embargo, cuando llega a la habitación de Derek, accidentalmente deja caer la flor al suelo. Su expresión cambia por completo, y comienza a preguntar qué fue lo que él acaba de decir. Era exactamente lo que había escuchado. Él ya no podría seguir enseñándole. Así como las estaciones cambian, ningún invierno dura para siempre. Horas antes, él había hablado con su padre, explicándole que Lady Diela pertenecía a la escuela salvaje. Eso significaba que crecería mucho más estudiando por cuenta propia en lugar de depender de un maestro. Duplan está de acuerdo y afirma que ya no existe razón para que el muchacho permanezca en la mansión. Lo dice con total seriedad, incluso levantándose y admitiendo que, gracias a Derek, muchas cosas cambiaron y ahora su hija finalmente puede desarrollarse como una auténtica noble. Había estado tan concentrado en gobernar su territorio que jamás tuvo la oportunidad de ser un verdadero padre. Después le pregunta cuándo planea marcharse. Escuchó que Azelin viajará pronto hacia Elvestein, así que Derek planea partir junto a la hija del Lord tan pronto como sea posible. Derek también comenta que vino a devolver los libros de magia y la llave de la biblioteca, pero Duplan le dice que solo devuelva la llave, que de verdad me está permitiendo quedarme con este libro. Si no tienes nada más que decir, puedes retirarte. El chico respira profundamente y le agradece al gran duque. Ya quedaba muy poco tiempo antes de su partida. En ese momento, se encuentra con Diela, y ella dice que lamenta que tengan que despedirse. A diferencia de antes, ya no está llorando. La chica comenta que probablemente él no escuchará lo que tiene para decirle, pero aún así piensa decirlo. Con una expresión inocente, admite que le gustaría seguir entrenando con él para siempre. Nuestro chico se siente un poco culpable por dejarla atrás, pero sabe que esto es lo mejor para ella. Da un paso hacia adelante, se arrodilla y le dice que espera que continúe estudiando para convertirse en una maga increíblemente poderosa. Ella hace un enorme esfuerzo por no llorar. Él comenta que seguramente volverán a encontrarse algún día, y hasta entonces ella debe hacerse todavía más fuerte. Y quizás la próxima vez, él pueda enseñarle un hechizo completamente nuevo. Con la cabeza baja, ella dice que es molesto como siempre sabe exactamente qué decir, dejándola sin argumentos para responderle. Más tarde esa noche, la chica duerme tranquilamente, pero de repente comienza a tener una pesadilla donde todos la llaman inútil. Todos dicen que es una vergüenza para la familia Plan, porque no podía usar magia. En ese instante, despierta sobresaltada. Incluso deja escapar un fuerte grito. Su corazón late rápidamente. Sujetándose la cabeza, se pregunta qué clase de horrible pesadilla fue esa. Su sirvienta aparece preguntando si Lady Diela se encuentra bien. La chica está cubierta de sudor frío, y en ese momento piensa en una estrategia para lograr que Derek permanezca en la mansión. Quizás si volviera a maltratar a los sirvientes, él se quedaría para seguir entrenándola. Sí, plan nivel desesperación máxima. Ella cree que eso realmente podría funcionar. La criada, claramente asustada, pregunta si Diela se siente bien, pero ella pone una expresión seria y responde tranquilamente que todo está bien, dejando sorprendida a la sirvienta. Con una sonrisa amable, le dice a su criada que no se preocupe, explicando que solo fue una pequeña pesadilla. Está decidida a no volver jamás a comportarse como su antigua versión. Ahora es una persona completamente diferente. Muy temprano a la mañana siguiente, nuestro protagonista está a punto de abandonar la mansión. Azelin le da la bienvenida para continuar juntos el viaje hacia la capital. El chico mira hacia atrás y ve a todos los miembros de la familia reunidos allí para despedirse. Valerian comenta que fue un placer tener a Derek en su hogar
hogar durante aquellos meses, y añade que, si alguna vez necesita algo, puede contar con ellos. Nuestro protagonista se sentía algo triste, aunque aún así expresó su agradecimiento. En ese momento, miró a la chica, quien parecía más decidida que nunca. Ella incluso preguntó por qué la estaba mirando de esa manera. ¿De verdad crees que voy a rogarte que no te vayas? Si pensabas eso, te equivocaste. Ya no soy una niña. Con una suave sonrisa, él dijo que había sido un honor tenerla como alumna, aunque no se sentía digno de ser llamado maestro. Poniendo una pequeña sonrisa traviesa, ella comentó que presumiría ante todos diciendo que una vez tuvo un increíble maestro llamado Derek. Él estaba triste, y ella también, chicos. Pero ella giró la mirada diciendo que no iba a llorar. Cuando él le dijo que no se esforzara demasiado, ella respondió rápidamente que ahora era una adulta y podía cuidarse sola. Eso le hizo recordar cómo solía actuar en el pasado. Cuando se despidió de Katia, su antigua maestra, había dicho exactamente lo mismo, que era un adulto y podía arreglárselas por sí mismo, pero su maestra lo abrazó con fuerza y le dijo que jamás olvidara sus palabras. De vuelta en el presente, él respira profundamente y llama a Lady Diela. Colocando suavemente su mano sobre la cabeza de la chica, le dice que no necesita crecer tan rápido. Eso hace que sus ojos se llenen de lágrimas y ya no puede seguir conteniéndose, chicos. La pequeña comienza a llorar mientras llama a Derek y agitando la mano le dice que volverán a verse muy pronto. Y así, finalmente se despiden. Él le dice a Lady Diela que espera volver a encontrarla en Elfstein y luego se marcha. La escena cambia al distrito comercial de Elfstein. Después de llegar al gremio de mercenarios, su amiga ya estaba allí, golpeando brutalmente a un pobre sujeto. Varios mercenarios la animaban desde alrededor. Y sí, esa rubia de ahí es absurdamente fuerte, chicos. Pero en el instante en que ve a Derek, su rostro se llena de emoción. Nuestro héroe finalmente había regresado. La escena cambia al día siguiente dentro de la taberna. Jaden se pone curioso y pregunta qué tipo de cosas aprendió mientras vivía entre nobles. Su amiga comenta que incluso Derek se ve más pálido. Aparentemente, eso es lo que pasa cuando uno vive como aristócrata. Ella sigue hablando, diciendo que debió ser una pesadilla convivir con esa gente desagradable y que probablemente perdió la cordura. Pero el grandulón, completamente serio, responde que en realidad no estuvo tan mal. Haciendo una cara de asco, ella asegura que ya está empezando a sonar como un noble. Tranquila, Pelín, tómate algo y relájate. Después de todo, Derek había regresado al gremio con muchísimo dinero. Revisando dentro de su bolso, comenta que consiguió algo que ni siquiera el dinero podría comprar y deja sobre la mesa un grimorio de 2 estrellas. Pelín se queda completamente congelada del shock y pregunta si lo robó. Todos pensaban que era solo un grimorio de 2 estrellas, pero Derek revela que en realidad es uno de 3 estrellas. Sí, flexeo mágico totalmente casual. El libro comienza a brillar con mucha más intensidad y Pelín pregunta si ella también podría ir a robar un grimorio así. No, no lo robé. El gran duque Plan me lo regaló. Deja de mentir, niño. Solo dime dónde lo robaste para ir por uno también. Más tarde, cuando la taberna ya había cerrado, él habla un poco sobre cómo fue pasar esos meses dentro de la mansión. Incluso admite que siente sus habilidades de combate algo oxidadas. Haden le dice que se calme, asegurando que hay muchísimas misiones disponibles que también podrían servirle como entrenamiento. Está bien, entonces quiero comenzar mañana mismo. Al día siguiente, se levanta temprano para salir a realizar una misión. Epini estaba acompañándolo. Sinceramente, daba la sensación de que la chica causaba más problemas de los que solucionaba. Después de varias horas, lograron derrotar a los orcos. Completaron varias misiones juntos, como eliminar arañas gigantes e incluso transportar mercancías. En plena madrugada, él siempre salía a entrenar, ya que sentía que todavía no era lo suficientemente fuerte como para usar hechizos de 2 estrellas con facilidad. Empieza a formar un hechizo en la palma de su mano. Sin embargo, Derek todavía no podía controlar correctamente ese tipo de magia, y termina explotándole. La explosión fue bastante fuerte, y el muchacho cae al suelo con la mano herida. Ya dominaba bastante bien la magia de 2 estrellas, pero avanzar hacia hechizos de 3 estrellas era ridículamente complicado. La escena vuelve a la taberna, y varios meses pasaron hasta completar finalmente un año entero. El frío era insoportable, y Pelín se queja de que incluso está nevando afuera. Haden pregunta por qué Derek insiste en aceptar misiones incluso con ese clima helado, pero él regresa cargando un saco lleno de objetos valiosos. Mientras limpiaba la sangre de su rostro, Haden se agacha y comenta que tiene la misión perfecta para Derek. No solo era sencilla, sino que además pagaban increíblemente bien. Y así, termina dirigiéndose a la mansión del conde Birmingham. Estaban buscando a un plebeyo para participar en un duelo mágico. Básicamente, nuestro chico estaba a punto de convertirse en saco de boxeo humano, el sueño de absolutamente nadie. Y entonces llega al distrito. Dentro de la mansión, un anciano conversaba con una mujer pelirroja. Ella sentía curiosidad por saber quién sería su oponente ese día. Y rápidamente descubrimos que se trata de Helene, aquella amiga de Helene. Cuando escucha que peleará contra un plebeyo, inmediatamente se molesta, diciendo que seguramente será débil. Sin embargo, el anciano calvo le asegura que contrataron específicamente a un mercenario muy poderoso. De esa forma, ella termina aceptando e incluso comenta que lo convertirá en su saco de golpes personal. Dios mío, alguien tiene demasiada confianza ahora mismo. El anciano menciona que el muchacho que contrataron es capaz de usar magia de 2 estrellas. Mientras tanto, él se estaba preparando, y en ese momento la chica se acerca. Ella pregunta si él será quien pelee contra ella. El chico lo confirma y se presenta, diciendo que su nombre es Derek. Ella también se presenta como Helene, y al escuchar ese nombre, Derek siente que ya lo había oído antes. El hombre calvo dice que ya es hora de dirigirse a la arena. Una vez allí, la chica comienza a calentar antes del combate. Con los brazos cruzados, pregunta si él entiende las reglas básicas de etiqueta en un duelo. Él responde que conoce lo básico, y según Helene, eso ya era suficiente, incluso diciéndole que podía pelear usando toda su fuerza. Ella también necesitaría exigirse al máximo, ya que la batalla en el Salón Rosetta se acercaba. El grandulón
pregunta primero si realmente quiere que él pelee en serio. Sí, claro que quiero. ¿Y por qué siquiera me preguntas eso? Bueno, primero necesito entender qué tan resistente eres para poder ayudarte de verdad. Cuando el anciano escucha eso, empieza a negar con la cabeza, porque sonó ofensivo, casi como si el chico se estuviera colocando por encima de ella. Incluso ella deja escapar una pequeña risa. Con un tono burlón, Elene le dice que pelee usando todo lo que tiene. Él muestra una leve sonrisa y, con expresión seria, responde que está bien y que entonces irá con todo. Con eso, ambos comienzan a preparar sus hechizos. Ella recita su encantamiento mientras se pregunta qué tan fuerte será realmente él. Necesito mostrarle a este chico la enorme diferencia que existe entre nobles y plebeyos. Ella dispara un hechizo, pero nuestro protagonista estaba completamente atento y sin demasiado esfuerzo lo esquiva, provocando que el ataque impacte contra un árbol y lo parta por la mitad. La chica era extremadamente poderosa, pero él demostró ser muchísimo más rápido. Con un tono completamente serio, le pregunta cuál será su siguiente movimiento. No les voy a mentir, eso sonó a provocación total. Esto no puede ser. ¿Este chico se está burlando de mí? Ella empieza a preparar un hechizo mucho más fuerte. Varias cuchillas emergen desde el suelo mientras organiza esos proyectiles para atacar al muchacho. Con la mano extendida, declara que la pelea termina aquí. Pero nuestro tipo simplemente lanza un pequeño fragmento de hielo. Eso la toma completamente por sorpresa, ya que todos sus ataques son interrumpidos instantáneamente. Y él deja caer aquel trozo de hielo justo cerca de su pie. No puede ser. Controló ese fragmento de hielo como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Incluso el hombre calvo empieza a pensar que ese chico es absurdamente fuerte. Así que ella decide ponerse seria y cambia al elemento fuego. Varias flechas llameantes comienzan a aparecer alrededor de ella, y Derek nota inmediatamente que Helene cambió de estrategia. Con una expresión concentrada, continúa invocando más y más. Había creado una cantidad ridícula de flechas de fuego y las dispara hacia él como si fuera una tormenta. Bueno, no hay manera de esquivar todo eso. Como escapar no era una opción, él crea una barrera de viento, y sorprendentemente funciona bastante bien. Después añade el elemento agua, provocando una enorme nube de humo espeso. El humo se vuelve tan denso que ya no puede ver absolutamente nada. En ese instante, se da cuenta de que ella se está acercando rápidamente. La chica se lanza contra él sosteniendo una flecha de hielo en la mano. Él incluso comenta que ella es muy buena adaptándose durante la pelea, y chasqueando los dedos, dice que su talento es realmente increíble. Justo en ese momento, un destello de luz explota por toda el área. Jajaja, la chica no puede ver nada, y desesperadamente intenta encontrar algún lugar donde cubrirse. ¿Qué clase de magia es esta? No puedo ver nada, piensa Helene, no puedo bajar la guardia. En ese instante, aquel mismo fragmento de hielo pasa rozando su rostro. ¿Qué fue ese sonido? Poco a poco, consigue distinguir a Derek a lo lejos. Él estaba disparando esos fragmentos de hielo uno tras otro. Justo cuando uno estaba a punto de impactarla, logra esquivarlo, solo termina cortándole un poco el cabello. Ese hechizo de Derek, además de rápido y poderoso, también era extremadamente silencioso. Ella se da cuenta de que él había estado fallando a propósito, y que podría haberla golpeado desde el principio si realmente quisiera. Mirándolo directamente, pregunta cómo se atreve a subestimarla. Incluso se prepara, esperando que él lance los siguientes dos proyectiles. Ella creía que era lo suficientemente fuerte para bloquearlos. Sin embargo, había caído completamente en su trampa. Derek ya había creado distancia entre ambos. Aún así, ella comenta que también había preparado una trampa para él, mostrando una sonrisa confiada. Después de todo, había notado que cada vez que él juntaba las manos, ese era exactamente el instante en que lanzaba su hechizo. Así que lo único que necesitaba era activar el suyo antes que él. Pero el chico golpea el suelo con fuerza, asustándola tanto que ella salta hacia atrás. Y en ese instante, queda completamente impactada porque él estaba utilizando el elemento rayo. Una ola de electricidad explota desde sus pies. Extendiendo la mano, intenta bloquear el ataque, pero termina siendo arrojada violentamente al suelo. El anciano se da cuenta de que el chico es muchísimo más poderoso que Helene. Sujetándose la cabeza, la pelirroja admite que jamás esperaba un resultado así. Incluso acomoda su cabello mientras comenta que la pelea fue bastante interesante. Seré sincera, Derek, te subestimé al principio. Mientras hace una reverencia, dice que él demostró ser un mago fascinante e incluso le agradece por el combate. En ese preciso momento, utiliza la misma técnica y libera electricidad desde sus pies, pensando que podría tomarlo desprevenido. Sin embargo, el grandulón atrapa tranquilamente toda esa energía eléctrica con sus propias manos. Ni siquiera le afectó un poco, y luego redirige toda esa electricidad de vuelta hacia ella mientras se lanza hacia adelante. Y en el momento en que la chica se cruza con esa mirada helada, empieza a gritar aterrorizada. Sí, desbloqueó el arrepentimiento instantáneo. En ese momento, el anciano hace sonar la campana. Eso significaba que ella había perdido el combate. Él cancela inmediatamente su hechizo y luego hace una reverencia, diciendo que ella seguramente ya debe estar agotada. En ese instante, ella está completamente confundida, preguntándose de dónde salió una habilidad tan abrumadora. Más tarde, su sirvienta está cepillándole el cabello. Ella admite que él es increíblemente talentoso, y él responde diciendo que le alegra escuchar sus elogios. Él también la halaga, diciendo que posee una percepción muy aguda. Con una sonrisa, ella comenta que seguramente aprendió esos cumplidos de los nobles. Había escuchado que él era un plebeyo, y aún así siempre había estado rodeado de aristócratas. Él explica que hace todo lo necesario para sobrevivir, porque es un mercenario. Ajá. Ella menciona que pelear contra él fue realmente divertido, pero le advierte que tenga cuidado, ya que ese anciano del fondo tiene muy mal carácter. Nuestro héroe ya sabía perfectamente que los nobles no veían con buenos ojos a los plebeyos. Mientras bebe un poco de té, ella dice que disfrutó mucho el entrenamiento
de hoy y espera volver a enfrentarlo, especialmente porque el torneo del Salón Rosetta está cada vez más cerca. Él le responde que con el nivel que posee actualmente no tiene nada de qué preocuparse, ya que ella ya es bastante fuerte. Sin embargo, existía una rival a la que realmente temía, y esa era Eline Eleonore Duplan. Aquella chica era muchísimo más poderosa que ella. Nuestro héroe sabía perfectamente a quién se estaba refiriendo Helene. En ese momento, la pelirroja le dice que puede retirarse, y él comienza a marcharse. Ella sigue intentando recordar dónde había escuchado antes el nombre Derek, y mientras bebe su té, de repente todo encaja. Había sido Aselin quien mencionó que contrató a un instructor llamado Derek para entrenar a su hermana menor. En el instante en que lo recuerda, queda completamente impactada e inmediatamente llama a nuestro protagonista. Justo después de eso, ella le agarra el brazo. Derek pone una cara de confusión tipo, ¿y ahora qué quiere esta chica loca? ¿Qué sucede? Entonces sí eres tú, ¿verdad? Tú eres el instructor de Diela, ¿cierto? La escena cambia un poco más tarde, y él ya se encuentra dentro de la mansión. Ella dice que irá directo al grano, y revela que desea desesperadamente derrotar a Aselin, y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para lograrlo. ¿Vas a enfrentarte a Aselin en el Salón Rosetta? Ella confirma que sí, que exactamente ese es su objetivo. Sin embargo, ninguna de las dos había alcanzado todavía el nivel de magia de 2 estrellas. Si al menos lograra llegar a ese nivel, obtendría una ventaja enorme. Pero nuestro héroe dice que eso podría ser imposible. Aún así, admiraba su ambición. Helene comenta que puede llamarlo ambición o como quiera, pero ella se había obsesionado por completo. Y cuando admite que incluso está dispuesta a usar trucos sucios, la expresión de él cambia inmediatamente. Ahí el ambiente se puso heavy. En realidad, ella sentía una profunda envidia y celos, y eso había provocado que empezara a sentirse asqueada de sí misma. Todo el esfuerzo que había hecho hasta ahora seguía sin ser suficiente para superar a Aselin. Lady Helene, ¿por qué me está contando todo esto? La chica estaba temblando mientras dejaba lentamente la taza de té sobre la mesa. Ella dice que está mostrando su propia debilidad para que él entienda que habla completamente en serio. Incluso comenta que quiere preguntarle algo, y él le responde que adelante. Como trabajaste en la Casa Plan, quiero conocer el verdadero nivel de Aselin y saber si tengo alguna posibilidad de derrotarla. Por esa razón había expuesto todas sus debilidades frente a nuestro héroe. Al menos quería derrotar a Aselin, quien siempre había estado un paso delante de ella, e incluso le pregunta qué debería hacer. Él admite que Aselin alcanzó un nivel extraordinario y que Lady Helene también posee un talento incomparable. Pero aún así, si quiere derrotar a Aselin, tendría que entrenar sin descanso. A veces una persona simplemente carga un vacío dentro de su corazón, y la chica sentada frente a él no estaba buscando palabras bonitas ni elogios vacíos. Él podía ver en ella un deseo desesperado y ardiente de ser reconocida. El ambiente se vuelve tenso, y el chico todavía no había dicho nada más. Entonces finalmente admite que ella no tiene posibilidades de derrotar a Lady Aselin. Eso no la sorprende demasiado, ya que la pelirroja esperaba esa respuesta desde el principio, y él continúa observándola. Entonces ella comenta que, precisamente porque ganar es tan difícil, quiere encontrar una forma de hacerlo posible. Derek pregunta exactamente a qué se refiere. Mientras se pone de pie, ella dice que Derek convirtió a la rebelde Diela en una maga, así que seguramente debe ser un instructor excepcional. En ese caso, asegura que realmente quiere su ayuda. Él le dice que no es imposible, pero que tendrá que entrenar extremadamente duro. Cruzando las piernas, ella responde que se exigirá hasta el límite absoluto, e incluso le pregunta si hay algo de ella que le moleste. Él responde que sí, y explica que primero debe entender los métodos que utilizó con Lady Diela. Esos métodos fueron bastante duros. La pelirroja comenta que no conoce los detalles, pero que no necesita preocuparse, porque ella es más resistente de lo que aparenta. Segundo, debería tener presente que él es un mercenario. Sí, sé que eres un mercenario. No me importan los rumores, lo único que me importa es ganar. No me interesa que la gente hable mal de mí por eso. Te lo digo en serio, Derek. Lo que más deseo es la victoria. No me importa lo que los demás digan sobre mí. Ella quería hacerse fuerte y llegar a la cima entre las familias nobles de Elfstein, y si no lograba alcanzar eso, entonces sentiría que su vida no tiene sentido. Llena de determinación, le dice que jamás subestime el fuego que arde dentro de ella, pero el chico responde que ella lo entendió mal. Le explica que, como es un mercenario, eso significa que le cobraría una suma bastante alta por entrenarla. En ese momento, ella se pone algo avergonzada al darse cuenta de que había entendido todo mal, y de inmediato sus mejillas empiezan a ponerse rojas. Con timidez, comenta que el dinero no es problema, ya que puede pagar fácilmente. Él incluso dice que, por alguna razón, siente que la habitación se volvió un poco más cálida. Buena salvada, no les voy a mentir. Al día siguiente, en el enorme salón Rosetta, las chicas caminaban por el lugar. Aselin comenta que está muy emocionada por el combate que tendrá lugar en las próximas semanas, y se nota clarísimo que Helene está llena de envidia, chicos. Incluso llama a Aselin y le dice que es muy humilde. Aselin se sorprende al verla allí, ya que Helene también había llegado. Entonces ambas se acercan, y Aselin comenta que justamente estaba hablando sobre Helene, mencionando que espera con ansia su enfrentamiento. Mientras tanto, las otras chicas susurran entre ellas diciendo que la pelirroja no tiene ninguna posibilidad de ganar. Helene comenta que Aselin ni siquiera necesita entrenar, ya que jamás ha perdido antes. La chica le agradece por el cumplido, pero dice que no puede bajar la guardia, porque sabe que su amiga ha estado entrenando, y es muy fuerte. En ese momento, Helene menciona que contrató a un nuevo maestro para hacerse más poderosa, y la chica pregunta, ¿quién es ese nuevo maestro? Ella responde que es alguien a quien la propia Aselin ya puso a prueba, e incluso revela que se trata de Derek, el mismo que entrenó a la hermana menor de Aselin. En ese instante, la chica de cabello negro
negro queda ligeramente sorprendida. Elene dijo eso a propósito para provocar a su amiga, intentando desestabilizarla emocionalmente. Sin embargo, la chica reacciona sorprendida y de inmediato empieza a elogiar a su amiga, diciendo que hizo muy bien, porque Derek es un instructor excelente. Incluso parece sinceramente feliz y comenta que realmente espera que su amiga pueda aprender cosas importantes. Elene le agradece, ya que jamás esperaba que su amiga reaccionara de esa forma, y precisamente eso era lo que más la irritaba, porque Aselin siempre era demasiado amable y gentil. En ese momento, Aselin recuerda que incluso le había dicho a su hermana menor que podía volver a contratar a Derek para que la entrenara, pero la chica se negó. No quería parecer alguien dependiente. Lo que realmente deseaba era seguir entrenando por su cuenta. Era como si la rubia quisiera sorprenderlo la próxima vez que se vieran. Por eso, Aselin empieza a preguntarse si valdría la pena ir a hablar con Derek. Aselin, si lo piensas bien, seguro entenderás lo que significa para mí haberte quitado a ese instructor. Elene seguía pensando eso para sí misma. Ella estaba teniendo pensamientos de villana nivel final boss, mientras que su amiga al lado estaba pensando en algo totalmente distinto. Incluso menciona el nombre de Derek y estaba a punto de preguntarle algo sobre él, pero Elene la interrumpe. Mientras se despide, comenta que disfrutó mucho la conversación y espera que tengan un gran combate. En la mente de Elene, la chica frente a ella estaba llena de celos, porque ella había logrado arrebatarle a su instructor. Pero lo que Aselin realmente quería decir era que el entrenamiento de él era extremadamente brutal y que debía prepararse mentalmente. Desde lejos, Denise observa a ambas y piensa que las chicas están creando una rivalidad bastante interesante. La escena cambia hacia la taberna del grupo de mercenarios. Nuestro protagonista explica que pasará algunos días entrenando a esa chica para que pueda ganar en el Salón Rosetta. La parte buena es que el entrenamiento ocurrirá en la misma ciudad, así que no tendrá que quedarse en ninguna casa noble. Jaden pregunta si realmente cree que Lady Helene puede derrotar a Lady Aselin. Con una expresión seria, el chico responde que no es imposible. Mientras Lady Helene consiga romper la barrera de las 2 estrellas, lo más probable es que gane. Pero el líder mercenario comenta que eso suena bastante irreal y hasta le dice al chico que despierte y vea la realidad, aunque él responde que su plan necesitará la ayuda del jefe. Jaden inmediatamente pregunta para qué demonios lo necesita exactamente. Y no solo necesitaría a Jaden, también iba a requerir la ayuda de Pelin. Está bien, chico, habla de una vez. No estarás planeando algo peligroso, ¿verdad? Para ser sincero, Derek admite que el plan sí es extremadamente arriesgado. La otra rubia que estaba cerca pregunta para qué la necesitan a ella. Apenas habían notado que estaba ahí emborrachándose, pero de repente grita que si hay dinero involucrado, entonces cuenta con ella. La motivación financiera nunca falla. La escena cambia un poco más tarde. Él le dice a Elene que comenzarán con entrenamiento de combate real. Ella tendría que repetir ciertos movimientos, y el entrenamiento consistiría en 10 enfrentamientos. Ella no parecía muy convencida, pero él explica que es necesario para evaluar correctamente su nivel de combate. La chica se emociona y comenta que está muy acostumbrada a las peleas físicas, así que eso sería facilísimo para ella. Bien, entonces empecemos ahora mismo, dice el chico mientras ya libera magia desde su mano. Unos minutos después, la arena ya estaba completamente destrozada. Ella intenta recuperar el aliento, ya que el combate había sido intensísimo. Él felicita a su alumna, diciendo que lo hizo bastante bien. Solo le da 10 minutos de descanso antes de comenzar la segunda ronda, pero ella se queja de que ya no le queda maná. Sí, definitivamente pensó que esto iba a ser un paseo. Él le responde que puede descansar 10 minutos, y que eso debería bastar. Después de la pausa, ella consigue lanzar algunos hechizos más. Él le dice que necesita forzarse hasta extraer incluso la última gota de maná, y así continúan entrenando hasta el atardecer. Después de varias batallas, ella termina desplomándose en el suelo, completamente agotada. Él comenta que la sesión terminó y que puede volver a casa para cenar. Derek incluso le pregunta si se encuentra bien, ya que su entrenamiento es extremadamente duro. Ella se pone de pie rápidamente y asegura que el entrenamiento no es tan difícil y que ya está acostumbrada a rutinas pesadas. Había soportado muchísimas cosas solo para sobrevivir dentro de la alta sociedad. Ya veo, parece que te subestimé. Mientras se levanta, ella comenta que solo está un poco cansada y que después de comer y descansar estará completamente recuperada para mañana. Con una sonrisa, dice que mañana, luego de descansar, le mostrará cuán resistente es realmente su cuerpo. ¿Mañana? ¿No dije que el entrenamiento todavía no termina? Eso la toma completamente desprevenida. Según Derek, aquello solo había sido una pequeña pausa y después de cenar tendría que volver para seguir entrenando. Sí, esto ya no parece entrenamiento, parece un evento de supervivencia. Incluso comenta que no aceptó ese trabajo para jugar. Muy temprano al día siguiente, él grita con fuerza diciéndole que puede hacerlo. Era extremadamente duro, pero él intentaba sacar hasta la última gota de su maná. Ella ya había disparado más de 10 flechas mágicas seguidas y empieza a quejarse de que ya no puede continuar. Ahora que estaba completamente vacía de maná, él la hace correr alrededor de la mansión. Más tarde finalmente se detienen para descansar y la chica está totalmente agotada. Él le pregunta si está bien y ella responde que sí, que en realidad el entrenamiento está siendo muy divertido. Bueno, Elene, si quieres rendirte puedes hacerlo. ¿Quién dijo que voy a rendirme? No pienso abandonar, insiste ella. El chico se da cuenta de que el deseo de victoria de esa pelirroja es increíblemente fuerte. Él se levanta y dice que, ya que descansó lo suficiente, es hora de otro duelo. Y así pasan 2 semanas. Ella estaba agotadísima y la batalla del Salón Rosetta finalmente se acercaba. Su amiga Denise le pregunta por qué luce tan cansada. Ella responde que todo es culpa del entrenamiento con ese mercenario. Mientras lee un libro, Denise pregunta por qué se está esforzando tanto. Sin embargo, nota que la pelirroja se había quedado dormida y cuando despierta, comenta que está trabajando tan duro porque quiere ganar. Eso sorprende a Denise, quien le dice que la apoyará sin importar lo que ocurra. En ese momento, ella nota que las otras chicas se están acercando y rápidamente le advierte a Elene que no la
descubran durmiendo, así que la chica se levanta de inmediato. Aselin termina viendo a las dos sentadas en la mesa, y la pelirroja finge descaradamente que nunca estuvo dormida. Las amigas de Aselin comentan que acaba de abrir una tienda al final de la calle, y cuando se marchan, la pelirroja se queda ahí completamente nerviosa. Incluso le pregunta a Denise si sus amigas ya se alejaron de la calle. Preocupada, pregunta si Aselin la vio dormida sobre la mesa, y Denise responde que no parece haberla notado. Sin embargo, nosotros sí podemos darnos cuenta de que Aselin vio perfectamente a Helene dormida, probablemente porque estaba agotada por el entrenamiento. Incluso pone una expresión preocupada, diciendo que su amiga luce bastante cansada. La escena cambia un poco más tarde. Después de regresar a casa, Helene estaba totalmente agotada, y le informan que habían llegado varias cajas para ella. Aquellos eran regalos enviados por la familia Plan, más específicamente por Aselin. La sirvienta explica que se trataba de pociones de maná de alta calidad, junto con elixires de recuperación. Al darse cuenta de que su amiga le había enviado todo eso para ayudarla a recuperarse, inmediatamente les ordena a sus sirvientas que tiren todo. Se negaba completamente a aceptar ayuda de su rival. Incluso manda a avisarle a Derek que al día siguiente quiere un entrenamiento todavía más brutal. La batalla del Salón Rosetta estaba cada vez más cerca. Era un evento enorme creado para demostrar el poder de las casas nobles, y ella no quería que su familia fuera menospreciada frente a las demás. Muchas damas nobles daban enorme importancia a la riqueza, pero en el caso de Helene, no era algo así. Lo que realmente sentía era envidia hacia Helene. Nuestro protagonista estaba estudiando magia cuando nota que su alumna había llegado demasiado temprano. Incluso comenta que apareció antes de la hora acordada, pero la chica le dice que se salte las conversaciones innecesarias. Ella incluso le pregunta qué piensa él. ¿Qué pienso sobre qué? Ella quería conocer su opinión sobre el progreso que había logrado durante aquellas semanas de entrenamiento. Él permanece callado por un momento, y luego dice que rendirse también es una opción válida. Al escuchar eso, ella se irrita inmediatamente, e incluso pregunta si está intentando provocarla. El chico se disculpa, diciendo que esa no era su intención. Ella le había pedido que evaluara su fuerza, no que la insultara sugiriendo que abandonara. Levantando la voz, dice que no fue para eso que lo contrató. Si solo iba a decir estupideces, entonces debería desaparecer de su vista. Entonces él pregunta qué importa si no consigue ganar. Obsesionarse demasiado con la victoria podría terminar frenando su crecimiento, y a veces aceptar una derrota con humildad podría ser mejor. En ese momento, él se da cuenta de que la chica está llorando mientras se llama a sí misma patética. El chico permanece en silencio, escuchándola. Helene admite que tiene la costumbre de hablar mal de Aselin, todo porque sentía celos de su amiga. Dice que es una persona llena de envidia, e incluso se llama horrible por pensar de esa manera. Confiesa que envidia profundamente a Aselin, porque es una chica increíble, amable, gentil y además muy fuerte. La pobre chica estaba temblando mientras lloraba, y lo peor de todo era que, aunque sentía resentimiento hacia ella, aún así parecía que Aselin realmente se preocupaba por ella. Entre lágrimas, pregunta por qué posee un complejo de inferioridad tan ridículo que simplemente no desaparece. Incluso recuerda el momento en que se sinceró con Derek y confesó todos esos sentimientos. Por eso, lo que más deseaba era derrotar a Aselin. Sin embargo, sabía perfectamente que todavía estaba muy lejos de lograrlo. Nuestro héroe, observándola, se da cuenta de que la persona que Helene más odia no es Aselin, sino ella misma. Esta batalla no estaba motivada únicamente por los celos o la envidia. La única forma de escapar de ese odio era superar su desprecio hacia sí misma y su complejo de inferioridad. Con eso, él pasa junto a ella diciendo que la única manera de que se sienta mejor es ganar, y que lo conseguirán sin importar el precio. Él se asegurará de que derrote a Aselin, y al escuchar eso, ella asiente diciendo que juntos lo lograrán. Y así terminamos la primera parte de esta historia, chicos. Sinceramente, estuvo bastante buena. Si llegaron hasta aquí, dejen la palabra secreta en los comentarios. Maestro de la magia, porque cada comentario ayuda muchísimo a que el algoritmo recomiende el video a más personas. Sí, hay que alimentar al algoritmo, nunca se sacia. Voy a dejar aquí 2 videos recomendados del canal, que estoy seguro de que les van a gustar. Así que nos vemos en el próximo video. Eso sería todo por ahora. Gracias, y hasta la próxima, gente.